Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos aquí 31 de mayo del año 2026. Estamos con Averroes. Habíamos visto su vida y obra y ahora fíjense que vamos por este texto de él que se llama La destrucción de la destrucción o la incoherencia de los filósofos. Bueno, como ya hemos dicho en la biografía del filósofo cordobés, este libro es una respuesta al tremendo texto religioso de Al-Ghazali llamado La incoherencia de los filósofos. El análisis que Averroes da en este libro puede entregarnos muchas luces, incluso para entender el tratado del mismo Al-Ghazali. En todo caso, no pensemos que por este libro Averroes es una especie de ateo científico que busca la aniquilación de la religión, pues recordemos que también tenía su libro que conciliaba tanto a la religión como a la filosofía. Por lo tanto, no tengamos esta visión de Averroes que porque estaba en contra del texto de Al-Ghazali, entonces se deduce que Averroes es un ateo. No, eso no es correcto. Eso no es correcto para nada. Al contrario, es creyente. Es totalmente creyente. Por lo tanto, una sugerencia sería la de leer anteriormente el libro La incoherencia de los filósofos de Al-Ghazali. Bueno, si usted no tiene el texto, usted puede escuchar nuestro podcast que justamente se aborda el texto de Al-Ghazali, La incoherencia de los filósofos. Entonces, si se fijan, esto es la incoherencia de la incoherencia de los filósofos o la destrucción de los filósofos en crítica al texto de Al-Ghazali. Sin más dilación, entonces, vamos a esta destrucción de la destrucción. Bueno, vamos entonces con la primera discusión, y fíjense el nombre de esta primera discusión: la eternidad del mundo. Primera prueba: discusión entre lo eterno y lo temporal. Recordemos que en el libro de Al-Ghazali, el pensador musulmán explicaba el pensamiento de los filósofos y luego lo rebatía de manera sensata frente al racionalismo filosófico. Averroes hará lo mismo, pero analizando los dos puntos de vista, es decir, entre los filósofos y Al-Ghazali. Recuerden que este podcast de La incoherencia de los filósofos de Al-Ghazali la pueden encontrar en el canal de YouTube. Y recordemos que ahí en ese libro Al-Ghazali rebatía con los filósofos. Fíjense cómo ahora va a tomarlo Averroes. Los filósofos dicen: es imposible que lo temporal provenga de lo eterno. Si esto es así, entonces Dios estaría rebajado al mismo nivel que el mundo, pues se debe asumir que Él creó el mundo. Por lo tanto, el mundo no fue creado por Dios, sino que es eterno al igual que Él. Dice ahora Averroes: lo dicho por los filósofos no es más demostrativo que dialéctico. Es decir, sería más una especie de sofisma más que un razonamiento dialéctico. De hecho, la discusión que arman los filósofos puede arreglarse simplemente con el concepto de movimiento. En otras palabras, la posibilidad de pasar de una cosa a otra. Al-Ghazali dice: ¿por qué se niega que un ser eterno que vive en el tiempo no pudo crear algo temporal como lo es el mundo? Claro, los filósofos dicen en primer lugar: nada que sea temporal puede provenir de lo eterno, ¿ya? Lo eterno tiene sus funciones, tiene sus características, entonces es imposible que de lo eterno provenga lo temporal, porque lo eterno no es temporal y por lo tanto de él no puede crearse nada que sea temporal. Y lo temporal, por supuesto que no puede venir de lo infinito, no puede venir de lo infinito. Lo temporal viene de lo temporal. Por lo tanto, Al-Ghazali critica esta postura y dice: pero si Dios es eterno e infinito, ¿qué impide
y omnipotente, ¿qué impide que Dios, siendo omnipotente, es decir, que puede hacer todas las cosas realizables, qué impide que Dios pueda crear el mundo siendo un ser eterno? Nada lo impediría, pues con Dios todo es posible, ¿no es cierto? Bueno, para Averroes el argumento de Al-Ghazali, que es este último que acabo de decir, es totalmente sofístico. En efecto, si la pregunta de Al-Ghazali implica que el ser eterno crea a otro ser, entonces el ser eterno cambia, lo que es imposible de sostener. El ser eterno siempre es el mismo y no está sometido al cambio. Además, si hubiera una voluntad en el ser eterno, esta voluntad debería ser eterna y su principio también, al igual que el principio de este, y así ad infinitum. Por lo tanto, Averroes ya no está mostrando su postura en cuanto a la creación del mundo. Claro, si el mundo fuera creado, entonces Dios, creado por Dios, entonces Dios tendría que cambiar su naturaleza infinita, eterna, para crear una cosa temporal como lo es el mundo. Entonces Averroes continúa: Al-Ghazali se equivoca al pensar que la voluntad eterna y la voluntad temporal son completamente complementarias o válidas entre ellas. Al contrario, son totalmente opuestas. ¿Cómo es que la voluntad eterna llega a tener un punto en su eternidad que determina la otra voluntad temporal? Claro, la voluntad de Dios es eterna. ¿Cómo, en qué punto tendría que explicar Al-Ghazali en qué punto se vuelve una voluntad temporal y empieza a crear el mundo? Bueno, veamos ahora lo que dicen los filósofos y Al-Ghazali nuevamente, pero con respecto a lo mismo. Los filósofos dicen: es imposible que de algo eterno se produzca algo temporal. A toda causa sigue un efecto que, de ser necesariamente, tiene que ser similar. El efecto es imposible sin una causa. Además que la demora del efecto también será imposible sin el comienzo de la causa. Por lo tanto, en el momento que el efecto es causado, no hay demora entre la causa y el efecto. Eso dicen los filósofos. Al-Ghazali dice: es posible que exista la demora, como cuando una causa es retrasada y se debe esperar al efecto. Por ejemplo, cuando un hombre declara que se divorciará, pero antes de esto debe pasar un día. Ese paso del día sería el efecto. De hecho, el efecto depende de un evento nuevo, el cual es imposible de detener. Por ejemplo, el paso del día es inevitable de detener o acelerar. También existe otro tipo de ejemplo con el retraso del efecto en la escritura. Por ejemplo, pensar en escribir no quiere decir justamente escribir. De acuerdo con Averroes, Al-Ghazali refuerza el argumento de los filósofos. ¿Por qué? Porque sí puede existir demora, como con el poder de Dios. En otras palabras, si decimos que Dios es la máxima voluntad, entonces no importa que el divorcio sea al día siguiente, así como tampoco importa que el escritor quiera escribir. Todo está sujeto a la voluntad de Dios y por lo tanto la demora puede existir, sea propuesta o no. Sea propuesta o no. Bueno, aquí Averroes utiliza la teoría del ocasionalismo de Al-Ghazali para rebatir la propia idea, porque recordemos que el ocasionalismo es justamente decir que Dios realiza todo. Es Dios quien realiza todo y que por esta misma razón, si usted niega que Dios pueda hacer algo, entonces está negando su omnipotencia. Por lo demás, Averroes indica que las cosas naturales no tienen relación con las cosas artificiales. En este caso, el divorcio, que es un tema artificial, no tiene que ver con el paso del día. Por supuesto que no tiene que ver con el paso del día. Al-Ghazali prosigue y dice: nada hay más poderoso que la voluntad de Dios. Dios creó las cosas siendo eterno, y ustedes, los filósofos, dicen que hay una imposibilidad de crear cosas temporales a través de una eterna. ¿Lo dicen porque Dios no tiene voluntad o porque su silogismo lo dice así? Sea como sea, la imposibilidad de que Dios pueda crear algo temporal es solo una suposición
arbitraria. Además, recordemos que si no es posible que Dios haya creado todas las cosas temporales, ¿cómo es que las conoce siendo omnipotente? No puede ser omnipotente si no conoce todas las cosas temporales, y para conocerlas no solamente debió crearlas, sino que también estuvo involucrada con ellas. Esto es lo que dijo Al-Ghazali. Pareciera ser que los filósofos cometen un error diciendo que Dios es absoluta unidad y por lo tanto no acepta pluralidad. Sin embargo, también es raro decir que es unidad y pluralidad al mismo tiempo. Cuando se tiene un objeto, en este caso Dios, y además existen dos opiniones con respecto al mismo, entonces ya no se podrá encontrar la verdad, sino que solamente pareceres. A continuación, Averroes pone en evidencia una falacia ad ignorantiam en los argumentos de Al-Ghazali. Al-Ghazali dice: de todos modos, ustedes, los filósofos, no pueden probar que el mundo es eterno porque deberían entrar a probar que no tiene causa. Sin embargo, esto ya es imposible de probar, así como ellos, los filósofos, dicen que es imposible decir que el mundo no es temporal. Averroes pone inmediatamente en evidencia que lo dicho por Al-Ghazali es una falacia, ya que el mismo Al-Ghazali está pidiendo la no existencia de pruebas de que el mundo es eterno. Por supuesto, como los filósofos no pueden probar que no tiene causa, entonces se dice que el mundo sí tiene causa, y de acuerdo con Al-Ghazali sería Dios. Pero claro, eso es una falacia ad ignorantiam, porque estoy diciendo básicamente que como tú no puedes demostrarlo por tu ignorancia, entonces mi proposición es válida, pero es válida porque tú no puedes demostrarlo. Eso es una falacia ad ignorantiam. Averroes señala que todo lo dicho por Al-Ghazali no puede más que dejar el problema con más dudas, justo lo que los mismos sofistas hacían en los tiempos antes de Cristo. El problema estriba en decir que algo temporal puede ser eterno o que algo eterno puede ser temporal. Averroes nos recuerda a Aristóteles, quien nos decía que si el movimiento procede de un movimiento y un elemento de un elemento, entonces ni el movimiento ni el elemento existirían. Todo lo que tiene un comienzo tiene un final, y lo que no tiene comienzo simplemente no tiene final. El primero es temporal, mientras que el segundo es eterno. El alma y la voluntad eterna. Vamos con este tema entonces del alma y la voluntad eterna. Veamos lo que dice Al-Ghazali con respecto al alma. Digamos que el alma de Zair es idéntica al alma de Amar. Si esto fuera así, entonces todas las cualidades de ambos serían exactamente iguales, lo cual es un absurdo, pues ninguna alma es idéntica a otra. Averroes dice que Zair y Amr serían numéricamente diferentes, pero idénticos en la forma. Por ejemplo, el alma de Zair muere tal y como moriría el alma de Amr. Tienen la misma cantidad, un alma y las mismas facultades, es decir, vegetativa, apetitiva, etc. Sigamos entonces con la creación. Al-Ghazali dice lo siguiente: muchos filósofos se han preguntado por la actividad y la inactividad de Dios, por ejemplo Cicerón y San Agustín. Yo les digo que si dicha inactividad, es decir, antes de crear el tiempo, es finita, entonces Él es finito, y si es infinita, entonces Él es infinito. Esto es lo que dijo Al-Ghazali. Bueno, imposible decir que una cantidad de tiempo es infinita, pues lo infinito no tiene comienzo ni fin. Por medio de la razón es difícil decir que algo puede ser finito e infinito a la vez. Esa es la crítica de Averroes. Al-Ghazali luego dice nuevamente: es perfectamente posible imaginarse que de lo eterno pueda surgir lo temporal. Esto es lo que sostiene Al-Ghazali, ¿no? Que de lo eterno pueda surgir lo temporal. A veces la razón no nos deja ver lo que está más allá, y es por eso que debemos utilizar la imaginación, y además el poder de Dios se sitúa más allá del entendimiento humano. Esto es lo que dice Al-Ghazali. Pero Averroes dice: si algo como esto existe no solo en los humanos sino que también en Dios, entonces existe el riesgo de caer en un absurdo. ¿Cuál?
el de creer que Dios tiene la dualidad de ser y no ser, de ser voluntad y no ser voluntad. Claro, si yo digo que Dios en principio es eterno y luego digo que de él puede surgir lo temporal, entonces estoy diciendo dos cosas al mismo tiempo, que Dios es eterno y es temporal. ¿Mm? Hay algo que hace pasar a los seres desde la no existencia a la existencia. Ese algo es la voluntad primera o ser primero. Pero como sabemos, este ser debe elegir entre la existencia o la no existencia y no las dos al mismo tiempo. No las dos al mismo tiempo. Porque esto sería, digamos, agregar muchas concesiones a Dios, ¿no? Sería agregar muchas concesiones y aparte también iría en contra del principio de no contradicción. De no contradicción. ¿Mm? Los seres celestes y su movimiento. Ahora se discute sobre el movimiento de los seres celestes. Al-Ghazali dice: los cuerpos celestes se mueven de este a oeste. Si el universo tiene un giro en una sola dirección, entonces no habría ningún cambio en las estrellas fijas. Sin embargo, los movimientos de los seres celestes son unos de este a oeste, y aunque hubiera un planeta con un movimiento contrario, ambos serían equivalentes. Termina la cita de Al-Ghazali. Fíjense que para Al-Ghazali, los espacios, las direcciones y las situaciones y las posiciones son equivalentes las unas con las otras, sobre todo cuando se trata de los cuerpos celestes que entre ellos tienen una relación. Así las equivalencias pueden tomarse de cualquier ángulo. Por ejemplo, la existencia y la no existencia tienen una equivalencia, tienen una relación entre ellas. Y esto podríamos vincularlo con los textos de Platón, donde el filósofo trataba de evitar la rigidez parmenidiana del principio de no contradicción, es decir, el ser es y el ser qué confuso, el ser es y el no ser obviamente no es. No obstante todo esto que dice Al-Ghazali, Averroes no está de acuerdo con esta equivalencia. De ser así, tengamos el ejemplo de un ojo. ¿Podría la ceguera ser equivalente a la evidencia? Todo lo que es contrario es esencialmente contrario, y eso no hay que olvidarlo. Todo lo que es contrario es esencialmente contrario. Si la existencia y la no existencia fueran equivalentes, entonces el sustrato sería un absurdo que dependería de algo exterior. Dependería de algo exterior y se confundirían. Y así no podríamos dialogar ni formar ninguna idea si es que decimos que lo que es no es y lo que no es es. Especificación de lo temporal. Al-Ghazali continúa argumentando sobre aquello de lo temporal. Dice Al-Ghazali: los filósofos dicen que es imposible que algo temporal venga de algo eterno. Sin embargo, ellos también deben considerar que en el mundo hay muchas causas que hasta hoy están sucediendo. Es absurdo decir que estas causas se suceden unas a otras ad infinitum. Por lo tanto, no podemos decir que algo temporal viene de otra cosa temporal, porque no podríamos adscribirlo a ningún creador. En cambio, si tenemos que decir que hay un creador, entonces no se puede ser temporal, ya que de lo contrario sería creado. Es decir, este creador tiene que ser atemporal. Fin de la cita de Al-Ghazali. Los filósofos consideran la repetición de seres temporales ad infinitum. Claro, recordemos que Platón, Aristóteles, todos los filósofos decían que el mundo era eterno. Ojo, que el mundo era eterno. Y claro, todo esto venía ad infinitum, pero de manera accidental. Ojo con esto. Por ejemplo, un hombre proviene de otro bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, concebir un ser por medio de la esperma. Este ciclo de los seres humanos es un círculo que se va repitiendo infinitamente sin la necesidad de un ser en acto que lo produzca. Esto dice Averroes. El ciclo de los seres humanos es un círculo que se va repitiendo infinitamente sin la necesidad de un ser en acto que los produzca. Por otro lado, si el hombre proviniera de otro hombre ad infinitum, entonces la materia de ese hombre debería ser infinita, lo cual es imposible porque la materia se modifica y perece.
Esto prueba que los temporales solo pueden tener una causa temporal. Finalmente Al-Ghazali dice: los filósofos dicen no tener problema en que un ser temporal provenga de un eterno, pero sí habría problema en que el primer ser temporal provenga de un eterno. Sin embargo, no habría ninguna diferencia entre el primero y los últimos si esto que dicen los filósofos fuera así. La respuesta correcta para esto no es la que dan los filósofos, sino que es la siguiente: los temporales provienen del primer eterno, no en cuanto son temporales, sino en que son eterna y genéricamente temporales. Son eternamente temporales, nos dice Averroes, en contraste a la cita de Al-Ghazali. Bueno, chicos, hemos terminado el libro primero de la destrucción o la incoherencia de los filósofos. Vamos inmediatamente a la segunda parte del libro 1, que es que sigue tratando sobre la eternidad del mundo, pero esta vez es una segunda prueba, porque la primera parte era la primera prueba, ahora vamos con la segunda prueba. Pero antes de continuar vamos a hacer un alto, vamos a darnos un alto de 5 minutos, así que aproveche usted de hacer sus cosas, aproveche de ir a tomarse un refresco, aproveche de comer algo y volvemos en 5 minutos con la segunda prueba.
Bueno, volvemos entonces con la segunda prueba. En esta parte, Averroes expone algo dicho por Al-Ghazali. Al-Ghazali dice: quien dice que Dios es primero que el mundo y el mundo es posterior a Dios, está reconociendo la sustancia y la importancia de Dios como causa. Dios era anterior al mundo e incluso anterior al tiempo. Dios no es principio en cuanto a tiempo, sino que en cuanto a causa. Esto es lo que dice Al-Ghazali. Pero Averroes contesta esto diciendo que Al-Ghazali no está probando que Dios sea anterior a nada, sino que solo es causa de otra cosa. Eso es lo que está diciendo Al-Ghazali. Sin embargo, si hablamos de causa, deberemos decir que el efecto de la causa toma las mismas características de la causa. Por ejemplo, el hombre es anterior a la sombra y la sombra existirá hasta que exista dicho hombre. Del mismo modo, Dios, que es eterno, tendrá en efecto que es el mundo de manera eterna. Ese sería el efecto. Al-Ghazali dice: el tiempo fue creado y antes de él no había tiempo. Dios existió sin la necesidad del tiempo y sin la necesidad del mundo. Cuando Dios existió, junto con él nació el mundo y el tiempo. Esto dice Al-Ghazali. Y aquí es donde Averroes propone dos tipos de existencia para entender lo dicho por Al-Ghazali. Una existencia es dependiente del tiempo y el movimiento, y otra existencia es independiente del tiempo y el movimiento. Por supuesto, el segundo modo de existencia es la causa del primer modo de existencia anteriormente descrito. La pregunta es, ¿tiene que ver uno con el otro? De acuerdo con Averroes, no. ¿Por qué? Porque la existencia atemporal e inmóvil no puede estar sometida al tiempo. Y esto hace que, si bien no pueda estar sometida al tiempo, tiene que ser atemporal e inmóvil, esto hace que ninguna pueda existir simultáneamente. Es decir, la existencia dependiente del tiempo y el movimiento no puede existir simultáneamente con la existencia independiente del tiempo y el movimiento. Vamos con otra oración de Al-Ghazali. Si Dios existió sin Jesús y luego existió con Jesús, entonces tenemos en primer lugar la existencia, Dios, y la no existencia, sin Jesús. Para luego tener dos existencias, Dios y Jesús. Luego no hay necesidad del tiempo cuando se tiene la existencia y la esencia, ya que Dios no necesita del tiempo para existir ni para dar existencia. Fin de la cita de Al-Ghazali. ¿Qué responde Averroes a esto? Averroes dice: todo en cuanto a Dios y Jesús está bien, pero no está bien decir que el tiempo no está entre los dos. Ya por existir una posterioridad, en este caso Jesús, existe una temporalidad. La existencia de Jesús exige una temporalidad, pero además se debe considerar algo. Ya la no existencia también se somete al tiempo. Por supuesto, está la no existencia de Jesús, que se dio en un tiempo, y su existencia, que también se da en el tiempo. Todo se da en el tiempo. Para esto hay una temporalidad. Al-Ghazali dice: el mundo no tiene ni arriba ni abajo, ya que es esférico. Los nombres de arriba y abajo son nombres puestos en relación a nuestra posición. Lo mismo pasa con el antes y después. Lo que el mundo sí tiene es un interior y exterior. Todo lo que viene a la existencia necesita una exterioridad para ser concebido, y de ser así, si el mundo tiene exterioridad, entonces sí fue creado. Sí fue creado. Esto es lo que dice Al-Ghazali. Es cierto, dice Averroes, que arriba y abajo son conceptos relacionados con nuestra imaginación, mas no es así con el antes y el después, porque aunque se puedan tomar con la imaginación, el tiempo es algo objetivo. No tiene que ver con el arriba y abajo, pero el antes y el después es algo objetivo, sin duda. Al-Ghazali nos dice: Dios es el único que puede hacer que las cosas se creen a partir de la no existencia. Si las cosas provienen de la existencia, entonces tienen una progresión ad infinitum.
En cambio, la no existencia representa un límite para las cosas temporales. Lo único que es atemporal es Dios, y Él es quien puede hacer que las cosas pasen de la no existencia a la existencia. Esto es lo que dice Al-Ghazali. Sin embargo, dice Averroes, Al-Ghazali no ha considerado un punto muy importante en este respecto. ¿Cuál? Que nada puede concebirse de la no existencia. Todos los cuerpos, incluyendo al mundo, necesitan tiempo, y el tiempo solo se puede dar en el movimiento. Y para que el movimiento exista, se debe existir en razón del cuerpo. Se debe existir en razón del cuerpo. Por lo tanto, nada puede venir de la no existencia. Nuevamente dice Al-Ghazali, si los filósofos siguen insistiendo en que el mundo no fue creado por Dios, entonces estos niegan la omnipotencia de Dios en todos sus aspectos. Ahora, si se admite que Dios creó el mundo, entonces obviamente el mundo será finito. Lo que antes era imposible, Dios lo hace posible, y si se niega esto, se niega la omnipotencia de Dios. Esto es lo que dice Al-Ghazali. Averroes responde, Dios es precedido por infinitas posibilidades luego de haber creado el mundo. Antes de la creación debió existir un espacio, ya sea plenum o vacuo, es decir, lleno o vacío. Si se afirma que lo posible proviene de lo imposible, entonces se cae en una contradicción, pues si aquello que era imposible se vuelve posible, entonces en realidad nunca fue imposible. Esto es el libro 2, perdón, no es el libro 2, todavía estamos en el libro 1, pero es la segunda prueba de Averroes con respecto a la eternidad del mundo. Vamos entonces a la tercera parte del libro 1, que es la tercera prueba, que es bastante corta, ¿no? Es bastante corta. Fíjense, comienza con una cita de Al-Ghazali. La existencia del mundo es posible antes de su existencia. Como puede sonar absurdo que algo imposible se vuelve posible, así es que este tipo de existencia, la que sale de la no existencia, no tenga comienzo. De este modo, la posibilidad del mundo siempre estuvo, lo que quiere decir que siempre fue posible, por lo tanto tiene existencia, y si tiene existencia, fue creado. Al-Ghazali dice básicamente con esto que si el mundo tuvo posibilidad de existir, entonces esta posibilidad nunca cesó. Por lo tanto, es imposible que no hubiese sido creado, ya que la posibilidad siempre existió. Averroes objeta a Al-Ghazali que si eso fuera así, entonces el mundo es eterno. ¿Por qué? Porque quien concede que algo siempre tuvo la posibilidad de existir, entonces esa posibilidad es eterna y por lo tanto, en esencia, es eterna. Claro, Averroes lo está viendo por otro lado, está viendo de que la posibilidad de existir, si yo digo que la posibilidad de existir es eterna, nada que hacer, o sea, la posibilidad de existir es eterna. En cambio, Al-Ghazali lo que está diciendo que como el mundo es posible, ser posible quiere decir que tiene la posibilidad de ser creado. Lo está viendo desde ese ámbito. Lo posible es lo que es creado. Lo que posiblemente existe eternamente, lo que posiblemente existe eternamente, debe necesariamente existir eternamente, ya que la eternidad no puede volverse corruptible. Al-Ghazali nos dice, se dice absurdamente que el mundo es infinito y está creciendo continuamente. Sin embargo, se dice al mismo tiempo que otros seres no son infinitos, los hombres, por ejemplo. Entonces, claro, Al-Ghazali nos dice cómo se da esta inconsecuencia de decir que el mundo es infinito, está creciendo continuamente, pero como si el hombre que pertenece al mundo no crece continuamente, al contrario, se extingue. Bueno, Averroes responde, si hay más mundos y estos siempre tuvieron la posibilidad de existir, entonces todos ellos son eternos. Todos ellos son eternos. Por otro lado, los hombres, si pueden ser eternos, al menos de manera continua, pues uno produciría al otro eternamente.
¿Mm? Y así terminamos entonces la prueba 3 de la eternidad del mundo, de esta destrucción de la destrucción. Vamos ahora entonces con la cuarta prueba. ¿Mm? El sustrato y la materia. El tema comienza con una reflexión de Al-Ghazali. Al-Ghazali dice: los filósofos dicen que nada puede estar libre de la materia, ya que todo es precedido por la materia. Lo que en realidad cambia, según ellos, es la forma y los accidentes de cada cosa, y por supuesto, es la forma lo que determina si un ser es posible, imposible o necesario. Si esto es así, entonces un ser nunca podría cambiar primigeniamente. Nunca podría cambiar primigeniamente. Y sin embargo sí lo hace. Por ejemplo, el ser se vuelve caliente, frío, cálido, etc. Estas son características de la materia más que de la forma. Por lo tanto, lo que está en la materia es el atributo y no en la forma. Si algo es posible, entonces puede ser creado. Y aquí termina la cita Al-Ghazali. Si algo es posible, entonces puede ser creado. Averroes responde: si el ser creado está lleno de posibilidad, ¿qué pasará con el agente? El agente en este sentido tendría las mismas posibilidades. La creación del ser es imposible sin sustrato, y como el sustrato siempre debió existir, porque siempre estuvo la posibilidad de ser creado, entonces podemos decir que la materia es infinita y eterna. Todo lo que es hecho por alguien más en un regreso infinito de agentes y de materia. Sin embargo, debe haber un movimiento que haga no tanto existir a las demás cosas, sino que más bien cambiarlas, producir una especie de intercambio. Por lo tanto, hay un sustrato principal que es el que se encarga de generar este intercambio. ¿Mm? Para que veamos que Averroes de todas formas reconoce que hay un agente. Posibilidad, imposibilidad, necesidad e intelecto. Tomamos lo dicho por Al-Ghazali respecto a la posibilidad e imposibilidad. Al-Ghazali dice: los conceptos de posibilidad, imposibilidad y necesidad son solo conceptos creados por el intelecto y no tienen aplicación a la realidad. La prueba de esto es lo siguiente: si la posibilidad necesita una existencia a la cual ser relacionada, la imposibilidad necesitará las mismas características. Sin embargo, ¿cómo podemos decir que la imposibilidad tiene existencia? Esto prueba que estos conceptos solo existen en el intelecto. Y esto es lo que dice Al-Ghazali. Cerramos la cita. Averroes nos dice que la posibilidad demanda una materia existente es claro. Cuando hablamos de que algo puede ser posible, tenemos que entender que esta posibilidad necesita algo donde poder existir. Al-Ghazali es realmente sofístico, dice Averroes, cuando dice que lo imposible no exige un sustrato. Esto se debe a la relación de contrariedad que posee la dicotomía posibilidad e imposibilidad. En otras palabras, el sustrato de la posibilidad es contrario al sustrato de la imposibilidad. Si no existiera sustrato de la imposibilidad, entonces no podríamos ni siquiera hablar de imposibilidad. Un ejemplo podría ser el siguiente. Se dice que el espacio vacío es imposible debido a que la dependencia de dimensiones internas o externas a un cuerpo son imposibles. Otro ejemplo sería la imposibilidad de que dos cosas sean una al mismo tiempo. Por ejemplo, si no existiera la imposibilidad de que el número que el número 2 sea 3, entonces 2 y 3 serían lo mismo. En resumen, el sustrato de la imposibilidad es necesario para la existencia de los contrarios, que sin duda, los contrarios existen. ¿Mm? Al-Ghazali dice: el intelecto es el único que puede hacer posible que el blanco y el negro existan antes de ser posible su existencia. Como el blanco y el negro no son posibles por sí solos, estos son solo posibles en un cuerpo. Sin embargo, nosotros, Al-Ghazali y sus adeptos, seguimos la idea de que el negro y el blanco pueden existir por sí mismos.
Cerramos la cita de Al-Ghazali. De acuerdo con Averroes, todo lo dicho aquí por Al-Ghazali es un sofisma. La no existencia es una especie de entidad que es contraria a la existencia, pero se suceden continuamente. La existencia no puede por sí misma convertirse en no existencia, y la no existencia no puede convertirse en existencia por sí misma. ¿Qué es aquello que logra cambiar la no existencia en existencia y viceversa? Averroes nos dice que es la posibilidad. Es decir, para pasar de la no existencia a la existencia, debe haber una posibilidad. Para pasar de la existencia a la no existencia, debe haber una posibilidad. De aquí tenemos que lo que habíamos hablado anteriormente. Este ser que produce el intercambio es la misma posibilidad. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del intercambio? Bueno, ahí está. La posibilidad es ese intercambio. Almas y sentidos. Al-Ghazali dice, los filósofos dicen que el alma puede subsistir por sí misma sin necesidad de un cuerpo o de materia. No solo eso, el alma tampoco tiene esencia, por lo que viene al caso la pregunta, ¿de qué depende el alma entonces? Cierre la cita de Al-Ghazali. Averroes dice no tener conocimiento de ningún filósofo que haya postulado tal argumento. Por lo tanto, no se refiere a eso. Tenemos otra cita de Al-Ghazali. El conocimiento depende de la posibilidad, pero el objetivo del conocimiento no. Si el objetivo del conocimiento desaparece, entonces también desaparecerá el conocimiento en sí mismo. En todo caso, sigue Al-Ghazali, todo lo que envuelve al conocimiento, como los conceptos de posibilidad, imposibilidad y necesidad, no existen en la realidad, solo en el intelecto. Es lo único que podría decirse que los filósofos están bien, es en que los universales son los únicos que se entienden por el intelecto. Cierre de la cita de Al-Ghazali. Vamos con Averroes. Que los universales solo existen en la mente no es tan cierto. Los universales existen en la mente realmente, como existen en la realidad, pero solo de manera posible. Solo de manera posible, dice Averroes. Al-Ghazali, nuevamente, que los universales no existen en la realidad es muy fácil saberlo. Una vez que un ser es destruido, su posibilidad universal y todos los conceptos que involucra a este ser individualmente habrán desaparecido. Esto prueba que los universales solo existen en la mente, dice Al-Ghazali, y cerramos la cita. Averroes dice que este argumento de Al-Ghazali puede ser uno de los más débiles, pues se está diciendo que gracias a la existencia de un ser natural, los universales pueden existir en la realidad, así como en la mente. Tiene que excluir algo ahí entonces Al-Ghazali. Ese es el fin del libro 1, que es la eternidad del mundo. Vamos con el libro 2, que es la incorruptibilidad del mundo. Incorruptibilidad del mundo. Destrucción y fin del mundo. El primer tema es determinar si el mundo es modificable o no. Se comienza con un extracto de Al-Ghazali. Al-Ghazali dice, los filósofos dicen que el mundo, al no tener un comienzo ni un fin, es totalmente incorruptible. Su destrucción ni siquiera puede ser imaginada. Además, su destrucción tendría que tomar tiempo y según los filósofos, el mundo no está sometido al tiempo porque es eterno. En todo caso, nosotros, los adherentes de Al-Ghazali, no decimos que el mundo no sea incorruptible, pero la verdad es que el mundo es dos. Es corruptible e incorruptible. Eso es lo que dice Al-Ghazali. Fin de cita. Averroes dice, si es incorruptible, entonces es eterno. Al-Ghazali propone que esto no es así, es decir, que lo que comienza puede no tener un final. Sin embargo, lo que comienza sí tiene un final o límite, así como aquello que no tiene un comienzo no tiene un final. Por lo tanto, hay que estar muy atento a lo que dice Averroes. Lo que tiene comienzo tiene final, lo que no tiene comienzo no tiene final. Al-Ghazali dice, lo que tiene comienzo tiene final, está diciendo totalmente lo contrario. Lo que es corruptible eternamente es absurdo y no tiene cabida en la mente, pues su destrucción lo llevará a perecer, aunque demore muchos años, aunque demore mucho tiempo.
Esa es la razón y el argumento de Averroes. Otra cita de Al-Ghazali. Dice: los filósofos dicen que aunque el mundo fuera aniquilado, este podría seguir teniendo la posibilidad de existir, pues la posibilidad no puede convertirse en imposibilidad. Sin embargo, los filósofos no saben que la posibilidad es un atributo relativo que puede cambiar dependiendo de las circunstancias. Cierre la cita de Ghazali. Bueno, Averroes responde: si la gente del mundo tiene la posibilidad de crear el mundo de nuevo, entonces no existiría ninguna imposibilidad. Y baste decir eso para Averroes. Seguimos con Al-Ghazali. Dice: una de las pruebas de que el mundo es eterno la sacan los filósofos de la cita de Galeno. Es decir, Galeno decía: si el mundo se acabara, al menos habría una prueba de su decaimiento. Eso decía Galeno. Sin embargo, el decaimiento de un planeta es imperceptible para nosotros, por lo que no podemos decir que no hay decaimiento. Su decaimiento puede ser como ocurre en el zafiro, que guardado por mucho tiempo, años o décadas, se erosiona y su progreso de erosión es imperceptible para nosotros. Fin de cita de Al-Ghazali. Averroes responde a esto diciendo: si bien puede existir cierto decaimiento, hay elementos del mundo que no sufren mella. Por ejemplo, el cielo. El cielo nunca se ha destruido ni tampoco ha cambiado de estado. Puede que un cuerpo, cuando sufre de corrupción, sufre de un estado alterado, pero no necesariamente se destruye. Es decir, la corrupción no es presunción de una destrucción. De un estado alterado no se presume que éste pueda destruirse. Nuevamente Al-Ghazali dice: otra prueba de la no destrucción del mundo por parte de los filósofos es la siguiente: si Dios quisiera destruir el mundo, se estaría contradiciendo, pues no puede en un tiempo desear crearlo y después desear destruirlo. No obstante, la creación del mundo es temporal, por eso es que se destruye. La voluntad de Dios es que el mundo sea temporal y corruptible. Por lo tanto, no habría una contradicción en que el mundo se destruyera, pues esa es su naturaleza. Cierre la cita de Al-Ghazali. Averroes responde: sin embargo, si Al-Ghazali, que en algunos párrafos o libros atrás ha dicho que nada es imposible para Dios, entonces también tendrá que aceptar que el mundo podría haber sido eterno. También podría haber sido eterno, y siendo Dios también eterno. O sea, ¿qué impedimento hay para que el mundo sea eterno y que Dios también a la vez lo sea? Acuérdense que esta teoría es la teoría del ocasionalismo, que nada es imposible para Dios. Al-Ghazali dice, vamos a abrir la cita de Al-Ghazali: la no existencia no tiene sustrato y por lo tanto el mundo puede ser perfectamente aniquilado. Si la extinción, es decir, la no existencia, tuviera un sustrato, entonces no tendría efecto en la existencia, la cual también tiene sustrato. Así, la aniquilación debe destruir la existencia. Fin de la cita de Al-Ghazali. Averroes dice que ya se ha probado que la no existencia debe tener sustrato para ser contrario a la existencia. Además, ¿cómo es posible que la no existencia pueda causar la no existencia? Es decir, la aniquilación a la aniquilación. Una pregunta y una duda que deja Averroes en este libro 2 de la incorruptibilidad del mundo. Pasamos rápidamente entonces al libro 3, que es la refutación a Dios como agente. La refutación a Dios como agente. El acto y el trabajo de Dios. Veamos la cita de Al-Ghazali. Dice: el mundo proviene de Dios, pues Él lo creó. Pero, para los filósofos, estos dicen que el mundo es tan eterno como Dios. Esto es un error, porque de ser así, entonces el mundo debería ser pura unidad y esencia como lo es Dios. Sin embargo, el mundo es compuesto y además múltiple. Fin de la cita de Al-Ghazali. En realidad, dice Averroes, hay distintos tipos de agentes. Está el agente natural. Por ejemplo, la frialdad causa el frío y la calentura causa el calor.
Estos son agentes naturales. Hay agentes volitivos que tienen o que actúan más bien desde el conocimiento y la deliberación. De acuerdo con Averroes, Dios no podría ser ninguno de estos agentes, ni natural ni volitivo. ¿Por qué? Porque todas estas cosas son tomadas como cosas transitorias y en efecto, en el ser humano todos los agentes mencionados tienen sus acciones temporales. Dios no puede desear nada, pues no le falta nada. Además, tampoco tiene voluntad, pues Él es la voluntad en sí misma. Tampoco tiene un movimiento natural porque este tipo de agente comete una acción por necesidad. Es decir, Dios no es agente natural ni volitivo, Dios no tiene voluntad porque digamos, no es la voluntad en sí misma, y además Dios, para tener más argumentos, Dios no necesita nada, no necesita nada. Bueno, vamos entonces con la cita de Al-Ghazali. Sabemos que el agente, dice Al-Ghazali, es aquel donde proviene la voluntad y la causa. Los filósofos dicen que el mundo siendo causa es primero que Dios, lo cual es absurdo. El agente es llamado como tal porque crea por voluntad y por opción. Fin de la cita de Al-Ghazali. Averroes dice que todo lo dicho en la cita es falso, partiendo por la perspectiva de los filósofos, pues lo que realmente dicen estos es que hay 4 tipos de causa: la formal, material, eficiente y final, que es la causa, como sabemos, de Aristóteles. La causa eficiente es la que crea las cosas, además de hacer pasar todo de potencia a acto y de inexistente a existente. No podemos decir que Dios es una especie de agente como se describe, porque de ser así estaríamos hablando de un agente empírico, sea voluntario e involuntario. Citando a Aristóteles, Averroes dice: como agente, su capacidad de ser proporcional a su poder a su voluntad a su sabiduría. Debe ser así. De otra forma, su capacidad será más débil que su poder más débil que su voluntad y su voluntad más débil que su sabiduría. De esta forma, Dios tiene voluntad y decisión en una forma superior a la del hombre. Voluntad en objetos animados e inanimados. Al-Ghazali inicia la cita siguiente: a todas las causas no se les puede llamar agentes, ni a todos los efectos se les puede llamar objetos. No estaría bien decir que los objetos inanimados tienen actos y que los vivientes no lo tienen. Fin de cita de Al-Ghazali. Que todas las causas no sean agentes es cierto, eso es cierto. Pero que los inanimados no sean causas es falso. Los animados, no por no tener voluntad o decisión, no pueden realizar actos. Y esto se puede ver en el ejemplo del fuego, que quema sin tener voluntad. El fuego quema sin tener voluntad. Nueva cita de Al-Ghazali. Dice: cuando se dice que lo inanimado es agente, solo se puede decir metafóricamente. Por ejemplo, cuando se dice que algunos objetos tienden a su centro, sin embargo, aquí no podemos hablar de lo que los objetos tienen conocimiento de algo. Cierre de la cita de Al-Ghazali. Averroes responde: sin embargo, todo objeto, sea voluntario o no, que ponga un acto en una potencia, es un agente. Es cierto que lo inanimado también puede ser metafóricamente un agente, pero también lo puede ser en la realidad. También lo puede ser en la realidad. Nueva cita de Al-Ghazali. La palabra acto natural es erróneo, pues la naturaleza no tiene voluntad para que algo en ella tenga acto. Por lo tanto, también se dice muchas veces acto voluntario, pero sería redundante, pues la voluntad ya es un acto. Fin de la cita de Al-Ghazali. Aristóteles nos dice nuevamente: lo que es llamado agente es aquello que actualiza a otra cosa. Puede decirse también una especie de redundancia cuando se dice habló con su lengua o vio con sus ojos, lo que es un pleonasmo. Pero la verdad es que estas frases solo quieren enfatizar el hecho de que se está hablando de la realidad y no de la metáfora. De esta forma no habría ningún problema en llamar acto voluntario o acto natural, pues solo se está enfatizando la realidad. Además, el acto natural es mucho más estable que el acto voluntario, porque el acto natural nunca cesa de tener constancia. Procedemos a mostrar la postura de Al-Ghazali frente a la creación del mundo. Al-Ghazali dice:
El acto implica una acción temporal que está implicada en el mundo, además de que necesita tiempo. Sin embargo, los filósofos dicen que el mundo es eterno y que por lo tanto, bajo su lógica, el mundo no estaría sometido al tiempo, porque ellos creen que es eterno. Esto ya lo habíamos visto en el libro anterior. Cerramos la cita de Al-Ghazali. Averroes dice, en efecto, si el mundo fuera eterno, no tendría gente. Pero si por eterno nos referimos a un ente que produce indefinidamente y que esta producción no tiene ni comienzo ni fin, entonces el término producción estaría aplicado a aquel que produce indefinidamente un producto más que a quien hace producciones con límites. Así la palabra producción estaría más acorde con Dios que la palabra eternidad. Los filósofos dicen que el mundo es eterno para salvaguardarse de la palabra producto, en el sentido de que el mundo sería algo que pasa de la no existencia a la existencia. Vamos a abrir la cita de Al-Ghazali, nueva cita de Al-Ghazali, y dice: los filósofos dicen que el producto es algo que pasa de la no existencia a la existencia. Sin embargo, nada puede venir de la no existencia, pues la no existencia no puede tener un agente, y aunque tuviera, el agente no podría hacer nada en la no existencia. Fin de cita de Al-Ghazali. Puede sonar muy obvio y natural que la gente esté más conectado con la existencia que con la no existencia a la hora de producir. Sin embargo, Averroes nos dice que la existencia solamente se puede dar en la condición de no existencia. Averroes nos explica que cada cosa que esté en potencia se toma como no existente hasta que se concreta en acto. Por otro lado, al estar en potencia bien se podría decir que es no existente en acto. Podríamos decir que el ser que está en potencia está en una existencia incompleta, pero jamás en una no existencia. Ahora, por supuesto, la no existencia y la existencia están conectadas siempre y cuando el agente exista. De ser así, tenemos que decir que la existencia siempre estará relacionada con la no existencia. Abrimos cita de Al-Ghazali. Dice: el agente está unido a su propio acto solo cuando el ser en potencia se comienza a desarrollar. El acto no está con el agente en la no existencia, así como tampoco en la mera existencia. Fin de la cita de Al-Ghazali. Y Averroes nos dice: todo lo dicho aquí por Al-Ghazali es cierto. El acto del agente es posterior, es decir, es un efecto del agente y no le precede. Una convergencia que hubo con Al-Ghazali, ¿no? Y ahora tenemos otra cita de Al-Ghazali. Dice: el acto de la gente puede pasar simultáneamente en ciertos casos, pero su movimiento o acto no pueden ser eternos. Los filósofos dicen finalmente que el mundo no puede ser acto de Dios, porque del uno solo puede provenir uno. Cierre de la cita de Al-Ghazali. Bueno, es tremendamente difícil responder a esta cuestión de acuerdo a Averroes. Es muy difícil. Los filósofos añaden que el mundo no provino de Dios sin un mediador, y ese mediador es justamente el intelecto, que es uno en sí mismo. A este efecto se le llama mediación justamente, y consta de la producción múltiple de seres a través de una gran sustancia única. Pero Al-Ghazali tiene una respuesta para eso. Fíjense, Al-Ghazali dice: la consecuencia de esto, es decir, de la mediación, será que en el mundo no estaría nada constituido de unidades. Todos serían uno y no tendrían ni comienzo ni fin, así como tampoco uno sería superior a otro. Sin embargo, esto es absurdo porque el mundo es múltiple. Los mismos filósofos dicen que todo está compuesto de materia y forma, es decir, es múltiple. Cierre de la cita de Al-Ghazali. Averroes dice: la consecuencia en el argumento de los filósofos lo llevará a decir que todo es simple, lo cual en parte es cierto, dice Averroes. Recordemos que bajo la teoría de Aristóteles todos tienen algo único que es la sustancia, y la unidad de esta con la materia significaría su unidad esencial. Además, todos los seres tendrían un principio único que sería Dios mismo. Este ha sido un gran problema para los árabes, quienes tuvieron mucha dificultad al situar a Dios como un agente, pues Al-Farabi y Avicena pusieron a Dios como un agente empírico, lo cual Al-Ghazali nunca pudo conceder. Finalmente, a esta objeción, Averroes dice que el intelecto pasivo es simple, incorruptible y creador de otras unidades,
lo que indirectamente crea la pluralidad. Ya hemos visto esto del intelecto pasivo, el intelecto agente, hemos tenido una discusión en YouTube sobre estos dos términos, tan controversiales que para los medievales era una pelea, una gran pelea, una gran discusión, ¿no? La parte de la discusión comienza con el pensamiento de los filósofos. Veamos lo que dicen los filósofos. Existen cuerpos que no se adhieren a sustratos, por ejemplo, aquellos cuerpos de baja categoría. Intelectos abstractos, aquellos que están en la más alta categoría, ¿no es cierto? Y las almas que son agentes intermediarios. Es decir, tenemos cuerpos de baja categoría, los intelectos abstractos, que son la más alta categoría, y las almas que están en el grupo intermedio. En cada intelecto hay un carácter triple. Es consciente de su principio, es consciente de sí mismo, es posible en sí mismo. Así el primer intelecto proviene del primer principio, pues estos son sus efectos. Estos son sus efectos. Todo está dicho por los esto que está dicho por los filósofos es simplemente que los efectos del primer ser quieren voltear hacia él. Por ejemplo, los planetas giran eternamente en círculos porque imitan el movimiento de su creador, y acordémonos que el movimiento circular es perfecto. El movimiento circular es perfecto. ¿Mm? Vamos a abrir la cita de Al-Ghazali. Dice Al-Ghazali: ¿por qué no aceptáis, filósofos, que sí hay pluralidad en lo que ustedes dicen? Toda adición a un universal es inmediatamente algo específico y añadido. Todo lo que es añadido es pluralidad, y cuando se dice que algo es añadido al ser primero, entonces hay pluralidad. Fin de cita de Al-Ghazali. Averroes dice que no son pluralidades del ser primero, ni tampoco podrían ser adiciones en el sentido que lo dice Al-Ghazali. Serían adiciones si se unieran a la sustancia del ser primero, pero esto no es así, ya que el ser primero es uno. De hecho, el argumento de Al-Ghazali es tremendamente sofístico. No podemos decir que un ser, solo por tener pluralidades, no puede pertenecer al ser primero. En ese caso, cualquier palabra que se añada a un ser debería separarlo. Por ejemplo, si digo Zair existe, la palabra existe ya sería una pluralidad de Zair, lo cual es ridículo. Averroes se basa en la teoría aristotélica para refutar esto y decir que lo que es añadido a una esencia son sus atributos. Todo lo que va aparte de la esencia es accidental, y por lo tanto no puede existir pluralidad en la esencia del primer ser. No puede existir pluralidad en la existencia del primer ser. Y esto en realidad es una idea no de Averroes, sino que más bien es de Avicena. Sigamos entonces con el conocimiento del primer ser. Vamos a empezar con una cita de Al-Ghazali. El filósofo dice: pongámonos en la hipótesis de que Dios solo se conoce a sí mismo y no a sus criaturas. No obstante, esto es insostenible porque sus criaturas sí saben que Él existe. De ser así, el poder de las criaturas es superior al de Dios, porque ellas sí pueden conocer a su Creador, pero Dios no a sus criaturas, que además son inferiores. Fin de cita de Al-Ghazali. Todos los seres de la realidad tienen un grado de superioridad entre ellos. Los animales son mejores que los minerales, y los humanos son mejores que los animales en cuanto a intelecto. Y si se dice que el primer principio se conoce a sí mismo, mientras no conoce a los demás, puede ser en parte cierto y en parte no. Los filósofos decían que Dios solo se conoce a sí mismo, y en efecto la unidad solo puede conocerse a sí misma porque es unidad. Mientras tanto, la pluralidad siempre va a conocer a otro porque no es unidad. La pluralidad no piensa en sí misma, piensa en otro, y eso no tiene nada que ver con ser superior. Es solo una característica de cada ser. En este caso, unidad y pluralidad. Los seres plurales vienen del pensamiento del ser primero, que no es plural. Este hecho no hace que el ser primero se vuelva plural, como dijo Averroes. Una cosa es la esencia y la otra son los atributos de esa esencia. Se abre cita de Al-Ghazali: si el ser supremo, que es unidad, conoce a su efecto, que son los demás seres, ¿qué son los demás seres? Entonces los filósofos estarán compelidos a decir que Dios tiene pluralidad. Fin de la cita de Al-Ghazali. Averroes dice que Dios conozca sus efectos no tiene nada que ver en que sea plural o no.
que piense en los plurales no lo vuelve plural, pues el pensamiento o el conocimiento de otros seres es solamente una característica. Es una característica. Todos ofrecen una mirada distinta de la pluralidad. Unos dicen que la pluralidad proviene de la materia, otros de los instrumentos y otros a través de los mediadores. No obstante, ninguna teoría de la pluralidad se ve en Al-Ghazali, es decir, nunca se ve ninguna solución o propuesta al tema de los plurales con Al-Ghazali. Es decir, para Averroes, Al-Ghazali no resuelve la pluralidad. Terminamos entonces el libro tercero y vamos al libro cuarto, que es la existencia del creador del mundo. Ya habíamos visto la refutación de Dios como agente y ahora nos falta revisar la existencia de Dios en sí misma. Este texto no es un texto ateo ni mucho menos, sino que, como hemos reiterado en varias ocasiones, busca refutar las ideas que Al-Ghazali tenía de Dios. Lo que veremos aquí está completamente relacionado con lo tratado anteriormente, pues la existencia de la gente y la existencia del creador no hay mucha diferencia, salvo los términos. Veamos cómo es que Averroes refuta nuevamente al filósofo Al-Ghazali. Se abre la cita de Al-Ghazali. Dice: la humanidad está dividida en dos categorías: aquellos hombres que saben que el mundo necesitó de un creador y aquellos que creen que el mundo es infinito y que no necesitó un creador. Cierre de la cita de Al-Ghazali. ¿Y quiénes son estos? Bueno, los filósofos son aquellos que creen que el mundo es infinito y no tiene creador, pero se debe considerar dos tipos de agentes: aquellos que crean objetos y no vuelven a tener una relación con el objeto creado, y aquellos que no proceden de ninguna parte, pero todos proceden de él. Lo que hace que uno se vuelva otro es justamente el acto que ocurre entre la gente y el objeto. Sin acto no hay objeto creado, y cuando el acto existe, sí hay objeto creado, y además se vuelven inseparables. Este último agente es el que puede ser llamado agente verdadero, pues se hace responsable del objeto creado. Los filósofos dicen: si aceptamos que el mundo fue creado, entonces fue creado voluntariamente. Nosotros no decimos que el ser primero no es eterno, pero esto no hace que el mundo no lo sea. En otro sentido, el mundo tiene muchos atributos y el ser primero no los debería tener. Por eso no decimos que el ser primero no tiene atributos. Esta teoría tiene algunas incoherencias. Es decir, aquí Averroes está criticando a los filósofos, fíjense. Por ejemplo, si el ser primero está compuesto de forma y materia, entonces sería incoherente decir que además de ser forma y materia, el mundo estaría separado de él, siendo infinito. Sin embargo, si los filósofos sostienen esto, dando la separación de la forma y la materia, diciendo que Dios sea la forma, entonces la teoría sería consistente. Vamos ahora con Al-Ghazali. Abrimos su cita. El ser primero no tiene causa, pero es la causa de las demás cosas. Esto es lo que dice Al-Ghazali. Si bien la declaración de Al-Ghazali, dice Averroes, puede estar bien, esta no tiene ninguna diferencia con la materialista, es decir, declarar que la materia es la causa de todas las cosas. Lo que dice Al-Ghazali no contribuye ni tampoco explica cómo es el primer principio. Es decir, aquí Al-Ghazali pareciera ser, o me atrevería a decir, que Al-Ghazali está aquí cometiendo petición de principio, la falacia de petitio principi, la petición de principio, ¿no es cierto? Porque si el primer ser no tiene causa, es la causa de las demás cosas. Vamos a preguntar, bueno, las demás cosas que las constituyó, el ser primero no, porque no tiene causa. Vamos con otra cita de Al-Ghazali. Al-Ghazali dice: es fácil establecer una prueba de la existencia de una primera causa. Cierre la cita de Al-Ghazali. Averroes dice que esto tampoco explica el ser primero, pues las causas deben ser especificadas. Por ejemplo, todos los agentes van a un primer agente, la causa formal a una primera forma, la causa material a una primera materia y la causa final a un primer fin. Estas cuatro causas llevan a una sola y primera causa, puesto que esto no queda claro en la declaración de Al-Ghazali. Vuelve a decir Al-Ghazali: si el mundo y sus existentes tienen causa o no. Bueno, esta es una frase que pone en duda al mismo Al-Ghazali. Sin embargo,
¿podemos decir que los existentes del mundo son finitos y si avanzan cíclicamente? ¿Podríamos decir que un niño viene de un hombre así como de un hombre viene un niño? ¿Mm? Bueno, hay otra cita de Al-Ghazali que dice: si el mundo existe sin causa necesaria, entonces queda claro cuál es el primer principio. Este principio no puede ser el cielo, ni cualquier cuerpo material, pues los cuerpos están hechos de materia y pueden dividirse. Fin de cita de Al-Ghazali. Sin embargo, ¿será posible que el cielo pueda tener cuerpo? Los filósofos decían que el cielo comparte la misma esencia que el primer principio, pues ellos postulan que el cielo no tiene materia. ¿Mm? Al-Ghazali dice: si los filósofos dicen que Dios no tiene atributos, entonces el cielo, que comparte las mismas características de Dios, no debería tener atributos tampoco, y sin embargo no es así. Fin de la cita de Al-Ghazali. Vemos aquí otra lamentable falacia ad ignorantiam por parte de Al-Ghazali, porque esto quiere decir: si los filósofos no pueden probar que el cielo no tiene atributos, entonces los tiene y no tiene nada en parecencia con Dios. Claro, es una falacia ad ignorantiam. Vamos con otra cita de Al-Ghazali. Los filósofos dicen que es imposible que Dios tenga existencia posible y solo tiene existencia necesaria. Sin embargo, eso sería simplemente negar la gran omnipotencia de Dios. Además, si los filósofos dicen la materia es infinita, entonces con mayor razón diremos que Dios y los hombres son infinitos en cuanto a su producción. Fin de cita de Al-Ghazali. Bueno, si decimos que un ser es infinitamente posible, como lo sería Dios según Al-Ghazali, y que además los hombres son infinitamente posibles, entonces tendríamos que decir que los hombres no tienen causa si son infinitamente posibles. Como sabemos, para Al-Ghazali lo posible puede ser necesario si es que se trata de Dios. Lamentablemente, si esto es así, se puede llegar a un equívoco en lógica y más bien a un absurdo. A un absurdo, de todas maneras. Terminamos el libro cuarto y vamos al libro quinto, que es la imposibilidad de dos existentes sin causa. La imposibilidad de dos existentes sin causa. Otro libro cortísimo de Al-Ghazali. Bueno, Averroes expone tanto lo que Al-Ghazali y los filósofos discuten sobre los dos existentes sin causa. ¿A qué se refiere esto con los dos existentes sin causa? A Dios y al mundo, porque eso se está discutiendo, que los dos no tienen, digamos, inicio, son infinitos. Pero veamos si esto es así. Al-Ghazali dice: si existieran dos existentes sin causa, entonces la creación de los seres limitados sería doble, es decir, tendrían dos orígenes. Sin embargo, esto es ridículo, pues no podemos decir que los dos seres sin causa son entera unidad. Eso sería hablar de pluralidad. El ser necesario se define así porque no tiene causa que lo anteceda y porque no procede de una causa. Cierre de la cita de Al-Ghazali. Lo último dicho por Al-Ghazali no es cierto, pues el ser necesario no se define por no tener causa, sino que más bien por ser esencialmente necesario. Por ejemplo, Zahir tendría dos esencias, que es una general, porque es hombre, y otra específica, porque es Zahir. Puede ser ahí que tiene dos causas. Al-Ghazali dice: una entidad sin causa no puede existir por su esencia, pues todas las esencias tienen causa, es decir, si no hay causa, no hay esencia. El color tiene esencia porque tiene una causa anterior. Cierre de la cita de Al-Ghazali. Averroes dice: si esto fuera así, entonces el color negro debería tener algo aparte de su esencia. La pregunta es: ¿el color negro es negro por su propia esencia o por algo adicional a su esencia? Por supuesto que el color negro es identificable por su esencia y no por su causa. En todo caso, si esto fuera así, como dice Al-Ghazali, entonces tendríamos dos particiones de entes, la esencia y la causa de cada cosa. Es así como podríamos tener dos existentes necesarios, cosa que Al-Ghazali rechaza. Al-Ghazali dice: la pluralidad puede pertenecer a las cosas de 5 formas. Primero, puede someterse a división imaginativa y a división mental.
cuando se divide por forma y materia, cuando se divide por atributos como conocimiento, poder y voluntad. Cuarto, cuando se divide racionalmente por género y especie. Y quinto, cuando se presenta la dualidad de una quididad, es decir, la necesariedad con la existencia. Y ahora Averroes expone los puntos de Al-Ghazali uno por uno y los analiza. Fíjense. Primero, de acuerdo con Al-Ghazali, los filósofos niegan la división del ser primero, ya sea mentalmente o racionalmente. Por supuesto, el ser primero no es un cuerpo para que pueda ser dividido, ya sea mental o racionalmente. Segundo, por supuesto, nada que pueda ser dividido pertenece al ser primero. Tercero, como conocimiento, voluntad y poder no pueden entenderse sin sujeto, la esencia de estos es imposible entenderla sin un ente que sirva como contenedor. Por ejemplo, no podemos decir que el hombre es conocimiento, sino que el hombre tiene conocimiento. Cuarto, los conceptos de género y especie son divididos tal cual se divide la forma y la materia. Quinto, el término existencia se divide de dos formas. Primero, el cual es sinónimo con lo verdadero, por ejemplo, Sair existe y si existe es verdadero. Y segundo, cuando se entiende como género, Sair es hombre. Quedando esto claro, Averroes continúa con algunos razonamientos de Al-Ghazali. Fíjense lo que dice Al-Ghazali. Para el hombre, su existencia tiene una quididad, pero no es el componente de esta última. De hecho, la mente puede percibir la esencia de una cosa sin saber si ésta existe o no en la realidad. Cierre de cita de Al-Ghazali. Esta puede ser la mayor prueba de que la existencia puede ser percibida una vez que es percibida la esencia. Además, si la existencia no estuviera en la quididad, entonces esta sería un accidente del alma que existe antes. Bueno, terminamos entonces el libro quinto de Al-Ghazali y vamos al libro sexto de Al-Ghazali, que trata sobre el género y la especie. Sobre el género y la especie. Fíjense la pregunta: ¿Dios es género o es especie? Al-Ghazali empieza con lo que él cree sobre el género en Dios. Al-Ghazali dice: Dios no comparte el género con las otras especies porque no tiene más que una quididad necesaria. No tiene más que una quididad necesaria que permanece y lo hace eterno. Es por eso que no tiene diferencias específicas ni tampoco una definición. Cierre de cita de Al-Ghazali. Averroes dice que el mismo Avicena establecía que la existencia es un género y atributo común a todas las especies. De hecho, Avicena dice que la existencia es un atributo necesario, pero a partir de ahí habrían problemas. Sin embargo, si es un atributo necesario, entonces debemos decir que la existencia y la esencia son una misma. Pues, si ponemos un ejemplo, el fuego, que tiene esencia y otras cosas, esa causa de la existencia del calor. Es decir, el fuego es causa de la existencia del calor. El concepto de la existencia fue un problema en el mundo árabe, pues desde Al-Farabi se toma la existencia como un atributo más que una esencia. Mientras que Avicena nos decía que la existencia la precedía. Averroes nos dice que la existencia es tal cual la esencia, pues ninguna se puede hablar sin la otra. Ninguna se puede hablar sin la otra. Al-Ghazali, en una nueva cita, dice: la pluralidad no es una cuestión que esté alejada del ser primero. Al contrario, la pluralidad puede existir sin que el primero deje de ser unidad. Es por esto que la esencia y el atributo están unidos en él como una sola cosa. Fin de la cita de Al-Ghazali. Sin embargo, si asumimos que algo es unidad, no podemos decir al mismo tiempo que es pluralidad. Si el ser primero es un ser existente de manera necesaria, entonces sería correcto llamarlo sin causa o de causa necesaria. Cita de Al-Ghazali. Los filósofos deben deshacerse de ese concepto de existencia necesaria para empezar a hablar de Dios. La necesariedad de Dios llega hasta los seres más comunes y estos lo conocen porque el género tiene sus diferencias con la especie y a través de estas los seres particulares, es decir, las especies, pueden conocer el género. Fin de cita de Al-Ghazali. Averroes dice que no habría ningún problema en decir que hay una existencia necesaria que ayuda a conocer el concepto de Dios, pues si se habla de él como eterno, entonces su existencia debe ser perenne. Este término
solo existe para distinguir a los seres existentes, o más bien distinguir entre ellos que tienen existencia necesaria y solamente existencia. Cita de Al-Ghazali. Los filósofos dicen que la quiridad del ser primero no puede ser distinguida por otra, ya que los seres individuales, es decir, las especies, no tienen el intelecto para conocerlo. Nosotros, los seguidores de Al-Ghazali, no aceptamos esto y decimos que Dios es tanto género como especie, así como también tiene esencia a la que la existencia le es atribuida. Bueno, termina la cita de Al-Ghazali y Averroes dice: de nuevo Al-Ghazali pretende separar la existencia de la esencia. De hecho, si lo analizamos bien, podríamos decir que Al-Ghazali considera la existencia como un accidente, en cuanto dice que es un atributo de la esencia. Vamos entonces ahora al libro octavo, que tiene como título La existencia simple. La existencia simple. Antes de hablar de lo simple y lo compuesto, Al-Ghazali explica algunos puntos de los filósofos. Dice Al-Ghazali: los filósofos piensan que cada ser es una pluralidad mientras tenga quiridad existente y esencia. La existencia de una esencia no anula la pluralidad de un ser, por lo tanto la quiridad y la existencia pueden tomarse como una. Cierre de la cita de Al-Ghazali. El mismo Avicena decía que todo aquello que contenga una existencia adicional a su esencia tiene una causa eficiente. Sin embargo, como sabemos, el ser primero no tiene causa eficiente. Por lo tanto, esto demuestra que la esencia y existencia del ser primero es una sola cosa. En verdad, Avicena cree que la existencia, como dijimos en el libro anterior, es un atributo de la esencia. Desde esta perspectiva, la existencia de algo se debe a dos cosas principalmente. 1. La causa que determina su existencia. Y 2. Cuando un ser sin causa, es decir, necesario, tiene un atributo necesario. Para resolver cuáles de estos seres son eternos, debemos identificar quiénes de ellos están en acto y no en potencia. Todo lo que sea compuesto necesita una causa externa, y eso ya no podría ser eterno. Las cosas son necesarias por su sustancia y posibles por su movimiento. Vamos con otra cita de Al-Ghazali. Dice: la existencia sin quiridad no puede ser posible. La existencia sin quiridad no puede ser posible. Los filósofos niegan los atributos de Dios que van junto con su esencia. No define a Dios, y eso sería la más grande de las contradicciones, ya que piensan también que no tiene quiridad. Cierre de la cita de Al-Ghazali. Averroes nos dice que los filósofos solo dicen que la existencia es solo un atributo de la sustancia, y que en el caso de Dios, que es simple y sin causa, no creen que esto sea adicional a la sustancia. Al contrario, la incluyen. Los filósofos no niegan la quiridad de modo absoluto. Ahí Averroes defiende a los filósofos. Y bueno, ese fue el capítulo octavo. Vamos al capítulo noveno, o más bien, perdón, al libro noveno, que trata sobre la incorporeidad. Pero antes de ir al libro noveno, vamos a hacer una pequeña pausa. Hemos abarcado ya casi la mitad de los libros de Averroes y de este tratado que se llama La incoherencia de los filósofos, o la destrucción de los filósofos. Y bueno, vamos a hacer una pausa de 5 minutos. Vaya a atender algún asunto, vaya a tomarse algo, coma algo, hable con alguien, y en 5 minutos nos vemos.
Bueno, hemos vuelto para hablar sobre el libro noveno de Averroes, La destrucción de la destrucción. ¿Y de qué se trata este libro noveno? Se trata de la incorporeidad. La incorporeidad. Este es otro de los temas controversiales que Al-Ghazali pone sobre la mesa. La incorporeidad de Dios. Pareciera ser que lo más fácil es decir que Dios no tiene cuerpo, pues es un ser con pura sustancia y tal como lo han dicho los filósofos a través del tiempo, así ha sido, ¿no? ¿Hay alguna excepción en que Dios pueda hacer ambas, es decir, sustancia y cuerpo? Esto es lo que debemos ver con Averroes, quien refuta el modo en que lo hace Al-Ghazali. Entonces, novena discusión, incorporeidad. Al-Ghazali se refiere al concepto que tenían los filósofos de la temporalidad del cuerpo. Dice Al-Ghazali, los filósofos postulan que el cuerpo es temporal y por eso mismo necesita un creador. Sin embargo, los filósofos sí admiten un cuerpo eterno. ¿Cuál? El mismo mundo. Cierre de la cita de Al-Ghazali. En efecto, la discusión entre los filósofos y Al-Ghazali siempre ha sido la misma. Los filósofos creen que Dios y el mundo son eternos, mientras que Al-Ghazali dice que Dios es eterno. Para Al-Ghazali, Dios no es un cuerpo como todos, pues encima es eterno. Sin embargo, Al-Ghazali dice que pertenecía a la escuela musulmana llamada Asharitas, en donde creían firmemente en que los atributos eternos podían existir. ¿Cuáles son estos atributos eternos? Los que Al-Ghazali se refería como atributos divinos. Los únicos que pueden tener atributos son los cuerpos, por lo que Al-Ghazali estaría en la misma posición que los filósofos. Los filósofos también aceptan la reproducción continua del cuerpo como una especie de infinitud, pues si se sigue produciendo cuerpos, puede llegar a una cifra indeterminada. Y es ahí que se comprende un infinito. Pero Al-Ghazali les dice lo siguiente, veamos. La serie infinita de creaciones no representa infinitud en los cuerpos, sino más bien una colección de cuerpos de un determinado tiempo. Cierre de la cita de Al-Ghazali. Averroes dice, está claro que los cuerpos son finitos, pero cuando hablamos de una serie de cuerpos infinitos, esta es posible hablarla si incorporamos al ser primero en ellas. Es decir, el ser primero puede dar el movimiento infinito a los cuerpos si así lo desea, pues el movimiento de los planetas es infinito, el movimiento, recordemos, circular es infinito. Y ese movimiento no lo pudo dar otro que Dios, por lo tanto los cuerpos pueden tener características infinitas. Es decir, Averroes aquí justifica la infinitud de los cuerpos en cuanto a su característica de rotación y sobre todo en cuanto al planeta. Si tiene una rotación circular y el círculo es considerado perfecto, entonces ahí hay un movimiento perfecto, un movimiento infinito, ¿no? Al-Ghazali dice, los filósofos dicen que el alma no actúa excepto a través del cuerpo, pero el cuerpo no es el medio del alma, ni tampoco puede producir almas, ni tampoco cuerpos. ¿Por qué no podrían hacerlo? Los filósofos no tienen ninguna prueba de su imposibilidad, por lo que no puede dudarse de esto. Cierre de la cita de Al-Ghazali. En efecto, dice Averroes, el alma es la que hace los cuerpos, pero no puede producir almas. El alma no puede producir almas porque no tiene los medios, pues su medio es el cuerpo y este no produce almas, el cuerpo no produce almas. Es tan simple como eso. Puede ser que el problema de Al-Ghazali sea no definir bien lo que es el alma ni el cuerpo, pues si explicara y demostrara fehacientemente lo que es el alma, entonces ahí podría existir un argumento a favor de Al-Ghazali. De este modo, si aceptamos que el primer punto debe ser el alma, entonces debemos aceptar que la incorporeidad solo tiene relación con el cuerpo, pero no son la misma cosa. Podemos dudar totalmente de que el ser primero sea corporal, pues debemos definir lo que es atemporal, que lo que es atemporal es justamente lo incorpóreo. Lo atemporal es lo incorpóreo.
Y ahí terminamos el libro noveno de la incorporeidad. Ahí concluyendo, ¿no es cierto?, que la incorporeidad es lo atemporal. Vamos con el libro 10 entonces, Dios y la creación del mundo. Dios y la creación del mundo. Este era uno de los temas principales entre los filósofos y Al-Ghazali. A esto Al-Ghazali dice: los filósofos dicen que los cuerpos no son eternos porque están sometidos a la temporalidad. Sin embargo, no está en desacuerdo de que el mundo sea eterno a pesar de ser un cuerpo. Cierre de la cita de Al-Ghazali. Claro, Al-Ghazali, ¿qué está diciendo aquí? Que los cuerpos no son eternos, eso es lo que dicen los filósofos. Los cuerpos no son eternos porque están sometidos a la temporalidad. Pero ¿qué habíamos dicho anteriormente en la incorporeidad? Que lo incorpóreo es aquello que no tiene tiempo. Lo que no tiene tiempo. Averroes dice: lo que dicen los filósofos es que los cuerpos no pueden ser eternos por su propia independencia. De hecho, siempre dependen de algo más los cuerpos. Es difícil imaginarse que los cuerpos sean eternos en retrospectiva. Por eso Aristóteles dice en su libro Acerca del cielo que el mundo vino a la existencia de forma temporal y que de ahí comienza a desarrollarse su eternidad. Esta es la explicación, es la interpretación de Averroes. Al-Ghazali dice, abrimos la cita: el cuerpo es necesario y no posible porque el cuerpo es necesario para la existencia. De otra manera, la existencia del cuerpo sería imposible. El cuerpo es necesario. Los términos posibilidad y necesariedad confunden a los filósofos. Cierre de la cita de Al-Ghazali. Esto ya lo habíamos visto anteriormente en el libro de la destrucción de los filósofos, o la incoherencia de los filósofos de Al-Ghazali. Al-Ghazali se quejaba de que la palabra posibilidad y necesariedad confundían a los filósofos y que en realidad no se deberían usar estas palabras. Bueno, Al-Ghazali responde a Averroes que Al-Ghazali dice que los cuerpos imperecederos existen y son posibles. Eso es lo que dice Al-Ghazali. Los cuerpos imperecederos existen y son posibles. Los filósofos dicen: los cuerpos no son imperecederos porque son composiciones, son compuestos, se desmembran. Y los materialistas dicen: los cuerpos celestes son imperecederos. Sin embargo, Averroes nos dice que si entendemos el ser necesariamente existente y el ser posiblemente existente, estos no podrían ser aprehendidos por la mente. ¿Por qué? Porque son básicamente lo mismo. Por ejemplo, si un ser necesario se entiende por aquel ser sin causa, claro, ser sin causa, entonces tenemos entendida una parte. No obstante, el ser posible se dice sin causa, pero esto es absurdo que el ser posible sea sin causa. El ser posible siempre es posible, es decir, algo que existe es posible, pero además su posibilidad siempre estuvo incluso cuando no existía. En efecto, no estaba la posibilidad de que existiera antes, pero su posibilidad siempre estuvo. ¿Qué quiere decir esto, chicos? ¿Qué quiere decir, de hecho, lo último sobre la posibilidad? Les voy a dar un ejemplo. Yo nací en los años 90. Es imposible que mi existencia se diera en los años 80. Pero la posibilidad de nacer siempre estuvo. Y esa posibilidad estuvo hacia el infinito. Siempre hubo posibilidad. ¿Ya? En ese sentido, si yo les comento esto, yo siempre tuve la posibilidad de nacer en el futuro. Siempre tuvo esa posibilidad. Y claro, Averroes dice, como está la posibilidad, como existió la posibilidad, existió la posibilidad de nacer, nací, existo, pero esa posibilidad para atrás, esa posibilidad antes de mi nacimiento, también es una especie de existencia. Es una especie de existencia. Por lo tanto, la posibilidad va con la existencia. La posibilidad va con la existencia, ya sea para el futuro o para el pasado. Porque en el pasado siempre estuvo la posibilidad. Perfecto, no nací, no estuve ahí,
pero la posibilidad estaba. Hay una especie de germen, si ustedes quieren, de posibilidad. En cambio ya cuando nazco, ya estoy ahí y ya soy posible. ¿Mm? Bueno, así terminamos entonces el libro 10 y nos vamos rápidamente al libro 11 de la destrucción de la destrucción. Parece un trabalengua, ¿no? Vamos con la 11 discusión, que trata sobre el conocimiento de Dios con respecto al género y a la especie. ¿Mm? Fíjense que esta discusión es antigua y se remonta o se reduce a lo que se comprende como, bueno, Dios conoce a sus criaturas, las conoce o no las conoce. Entonces los filósofos decían que Dios conoce todos los universales y todo lo que es eterno, lo conoce todo, pero Dios no los conoce a través de los sentidos. Dios no tiene sentidos, por cierto. Dios solo puede conocer todo lo que es igual a Él y a sí mismo. Eso es lo que puede conocer Dios. Pero si esto es así, entonces Dios no puede conocer a las criaturas, a sus propias criaturas. No las puede conocer. Los filósofos dicen que no tiene cuerpo, no está sometido al cuerpo. Y si esto es así, entonces Dios sí tendría atributos, que es justamente lo que quieren negar los filósofos. Esto lo dice Al-Ghazali. Al-Ghazali dice, bueno, si ustedes, señores filósofos, dicen que Dios no tiene atributos y no tiene cuerpo, bueno, ahí le estamos dando un atributo, que no tiene cuerpo, ¿no? Y que además conoce los universales y a los que son iguales a sí mismo. Esta es la perspectiva de los filósofos. En efecto, Averroes dice, lo que es pura sustancia no está sometido al cuerpo, porque todo lo que tiene un cuerpo regresivamente vuelve a la sustancia primera, que sería aquella que está en puro acto. La materia que pertenece al cuerpo es solo un obstáculo para el intelecto, y es por eso que el ser primero está desprovisto de todo cuerpo, de todo cuerpo. ¿Y qué opina de la postura de los filósofos Al-Ghazali? Bueno, Al-Ghazali dice que Dios puede conocer tanto al género como a la especie. Nada puede impedírselo por la teoría, recordemos, del ocasionalismo. Es decir, que si hay algo que a Dios se le impide hacer, entonces Dios no es omnipotente y por lo tanto caeríamos en un ridículo, porque un Dios sí es un ser omnipotente. Por lo tanto, esta entrada forzada que hace Al-Ghazali es necesaria y tiene que concederse. Fíjense lo que dice Al-Ghazali. Existen dos modos en una acción. Está la acción voluntaria y la acción involuntaria. Los filósofos dicen que la acción del conocimiento de Dios es involuntaria porque el mundo es consecuencia de su sola esencia. Cierre de la cita de Al-Ghazali. Averroes le reprocha a Al-Ghazali que interpreta mal a los filósofos, pues si esto fuera así, entonces sí habría voluntad. Es decir, la posesión de conocimiento ya hace que un ser tenga voluntad. Lo que dice Al-Ghazali con respecto a los actos de Dios, si son voluntarios o involuntarios, es falso, pues Dios no está desprovisto de voluntad, además que esta voluntad es divina. Recordando el argumento anterior, Al-Ghazali dice, los filósofos dicen que Dios se conoce solo a sí mismo, o a los que son como Él. Pero si esto ocurre, ¿cómo es posible que los seres inferiores se conozcan a sí mismos y además conozcan a Dios, y Dios no conozca a aquellos que ya se conocen a sí mismos? Esta es una especie de argumentación que da Al-Ghazali, porque claro, los filósofos dicen, no, Dios se conoce solamente a sí mismo y a los que son como Él. Pero el punto es que los humanos se conocen a sí mismos o pueden conocerse a sí mismos, pero además conocen a Dios.
¿Y cómo es que Dios no puede conocer lo humano? Ahí estaríamos eh, teniendo una desproporción de conocimiento, ¿no es cierto? Porque Dios debería conocer tanto a los hombres como a sí mismo y como a los que lo rodean también. Averroes dice que esto es un argumento retórico, pues se combina la moral con la racionalidad. Ya se combina lo que es moral. ¿Qué es lo que es moral? Bueno, que Dios conozca a todos los seres, incluso los inferiores a ellos, porque cómo va a ser posible que los seres inferiores se conozcan a sí mismos y además a Dios? O sea, hay una desproporción moral, por si lo vemos de otra manera. Eso es lo que alega Averroes. Pero Averroes dice, claro, se está combinando lo moral con la racionalidad, en el sentido de que se está combinando la moral con lo que realmente es. O sea, que las cosas sean realmente como son, no implica que la moral sea un contraargumento, ¿no? No implica que la moral sea un contraargumento, porque las cosas son como son, independiente de la moral que pueda tener el ser humano. Eso es lo que nos quiere decir Averroes. Pero seguimos. Fíjense lo que dice Al-Ghazali. Es un error decir que Dios no conoce a los particulares, pues de ser así no podríamos hablar de un ser perfecto. Cuando el hombre no conoce un ser, esto se debe a su imperfección, y para mejorarla solo debe entrar a conocer, de ahí que alcance su perfección. Sin embargo, no dar a Dios el poder omnipotente que tiene es un error. Es un error. Cierre de la cita de Al-Ghazali. El error de Al-Ghazali es comparar la omnipotencia de Dios con el modo de conocer del hombre. No es apropiado comparar la divinidad con lo empírico, además de que es imposible dividir el conocimiento de Dios en dos y decir que conoce esto y lo otro no. El conocimiento del hombre sí es divisible entre lo que conoce y no, pero además de eso, su conocimiento puede caer en lo falso y en lo verdadero. El conocimiento de Dios, es decir, que Él conozca algo, desconozca lo otro, es siempre verdadero, porque Él puede conocer la imperfección no sobre la misma imperfección, sino que a través de un conocimiento perfecto. Y ahí llegamos al fin del libro 11 y vamos al libro 12, que es la incapacidad para probar que Dios se conoce a sí mismo. La incapacidad para probar que Dios se conoce a sí mismo. Vamos a ver entonces de qué se trata esto. Ahora, ¿quién tiene esta incapacidad? Los filósofos tienen esta incapacidad. Porque claro, Al-Ghazali dice, todo lo que está bajo voluntad necesita de temporalidad, pero Dios no está sometido a la temporalidad y sin embargo tiene voluntad al ser todopoderoso. Averroes le critica esto porque dice Averroes que si algo tiene voluntad, quiere decir que ese algo pasó de la no existencia a la existencia, o del no ser al ser. Y si nosotros decimos que Dios tiene este paso, no podemos decir que es eterno. No podemos decir que es eterno. Por lo tanto, aquí hay una imposibilidad de que Dios se conozca a sí mismo, porque si no tiene voluntad, no puede, digamos, conocerse a sí mismo. Pero Averroes nos dice que no va por ahí el asunto, ¿no? No va por la voluntad, sino que va por el conocimiento de los contrarios. Es así que Dios se conoce a sí mismo, es por el conocimiento de los contrarios. Es decir, Averroes nos da una tesis tremendamente aristotélica. Fíjense lo que dice ahora Al-Ghazali. Los filósofos dicen que todo lo que está libre de materia es puro intelecto por sí mismo, y además se piensa a sí mismo. Pero esto es un juicio arbitrario, dice Al-Ghazali. Averroes contesta que Al-Ghazali dice esto de modo que necesita demostrar que Dios es el ser primero, porque el principio mismo es el principio mismo de todo. Entonces la inquietud de Al-Ghazali es cómo el primer principio de los seres no podrá conocerse a sí mismo. Sin embargo, la superioridad de los seres no se da por si es el primero o no, sino que se da por su conocimiento.
Dios es el ser primero, dice Averroes, por su conocimiento y no por su posición. De ahí que su conocimiento le permita conocerse a sí mismo cuando no había nada más que él. ¿Mm? Y es así que se explica el conocimiento de Dios. Y por lo tanto, ¿a dónde está la incapacidad ahora? En Al-Ghazali. En Al-Ghazali estaría la incapacidad, diciendo que Dios tiene voluntad, pero no la tiene. Vamos con el libro 13, que es el conocimiento de Dios sobre las cosas temporales. Sobre las cosas temporales. Es decir, vamos a ver el conocimiento universal y particular. Como habíamos dicho, Al-Ghazali, refiriéndose a los filósofos, dicen que Dios solo se conoce a sí mismo y a los que son como Él. Es decir, aquellos seres que son temporales. Perdón, atemporales. Y por otro lado tenemos a Avicena. Ahora Al-Ghazali saca a Avicena y dice, tenemos a Avicena quien dice que sí conoce a los individuales, pero a un nivel universal. Un ejemplo de tiempo tomado por Al-Ghazali es el siguiente. Hay 3 tiempos en un eclipse: cuando no ha ocurrido, cuando está ocurriendo y cuando deja de ocurrir. Cuando el eclipse aún no sucede, no hay conocimiento. Cuando está ocurriendo, hay conocimiento. Y cuando no está el eclipse, el conocimiento permanece. ¿Acaso Dios no conoce los eclipses? ¿Acaso Dios no conoce los accidentes de cada uno de los individuos del mundo? Los filósofos dicen que Dios solo conocería a Said por el concepto que comparte de hombre, pero no conocería sus atributos. Esto quiere decir que Dios no conocería si Said le obedece o no, más aún Dios no podría conocer ni al mismo Mahoma. Aquí hay un argumento fuerte de Al-Ghazali, porque si Dios no conoce a los particulares, entonces la religión musulmana no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Fíjense lo terrible que puede llegar a ser este argumento. Averroes dice que esto es un argumento sofístico, pues Al-Ghazali está comparando lo divino con lo empírico nuevamente, o en otras palabras, comparando las capacidades de Dios con las capacidades del hombre, que son muy distintas. El conocimiento de las especies no significa que exista pluralidad y que por lo tanto Dios no pueda conocer a los particulares. De hecho, Dios podría conocer a los particulares a través del conjunto, de la unidad. El conocimiento que comprende a los individuales o a los particulares es un conocimiento pasivo y abarcativo. Sin embargo, el conocimiento de Dios es activo y eso puede abarcar a todos los particulares. Al-Ghazali dice, los filósofos tienen un punto aún más débil cuando aseguran que el mundo es eterno, ya que ellos mismos dicen que nada que provenga de lo temporal puede ser eterno, y sin embargo el mundo para ellos sí es eterno. Por eso es que sería correcto decir que Dios proviene, que de Dios provienen todos los demás seres. Esto no significa que Dios sea temporal, sino que significa que todos pueden compartir la esencia de Dios, aunque sea temporalmente. Esto es lo que dice Al-Ghazali. Averroes contesta, no obstante todo esto, cuando los filósofos intentan expresar que el mundo puede tener tanto cosas temporales como eternas, por ejemplo, el movimiento circular es eterno, ya lo vimos, y ese proviene de Dios como intelecto, estos solo dicen que Dios no tiene las características temporales de los demás seres. Todas las cosas temporales provienen de los astros, mientras que el intelecto inherente en ellos es parte de Dios. Además, por supuesto, se debe establecer una diferencia entre el conocimiento del hombre, que es temporal, y el de Dios, que es eterno. Es eterno. Terminamos entonces este libro 13 y vamos al 14, que son las discusiones acerca del cielo. Las discusiones acerca del cielo. Como vamos viendo, todos estos libros son tremendamente cortos, ¿no? Son tremendamente cortos, pero su contenido es grandioso. Y en este libro Averroes busca refutar el ocasionalismo, fundamentalmente el ocasionalismo de Al-Ghazali, porque Al-Ghazali dice, miren,
Las cosas, todas las cosas que usted observa, todas las cosas que usted es capaz de concebir, todas las cosas que usted es capaz de ver que están en movimiento, son movidas por alguien más. Son movidas por alguien más y ese alguien es Dios. Es decir, todo, absolutamente todo lo que usted pueda conocer se mueve por algo más y ese algo más es Dios. Las cosas no se mueven por sí mismo. Usted no se mueve por sí mismo. Un gato en la calle no se mueve por sí mismo. Una hoja de un árbol no se mueve por sí misma. Todo eso lo hace Dios. Perfecto. Usted podría discutir entonces, pero Al-Ghazali, estas cosas se mueven por sí mismas. No hay una naturaleza independiente en cuanto al movimiento, una autonomía en cuanto a ellas. El gato se mueve porque quiere y digamos la hoja del árbol también. Pero Al-Ghazali respondería, bueno, ¿y qué impide que Dios sea capaz de mover todas las cosas? ¿Qué impide eso si establecemos que Dios, y estamos de acuerdo en que Dios es omnipotente? Por lo tanto, ahí no habría argumento posible si es que usted cree que Dios es absolutamente omnipotente. Sin embargo, Averroes de todas maneras critica esto. Averroes dice, ¿acaso quiere decir esto que las piedras se mueven hacia abajo y el fuego se mueve hacia arriba por voluntad? Se mueven por voluntad, el fuego se mueve hacia arriba por voluntad de Dios, la piedra se mueve hacia abajo por voluntad de Dios. Estos objetos, dice Averroes, se ve que por sí mismos tienen movimiento. Por lo tanto, de hecho, si nosotros lo pensamos bien, y esto es lo que nos está llamando Averroes, el movimiento del fuego ¿es temporal o es atemporal? Evidentemente que es temporal. ¿Cómo es que una voluntad eterna, como es la voluntad de Dios, mueve los objetos temporalmente, siendo que Él es eterno? Bueno, pareciera que Al-Ghazali niega los atributos de los objetos, diciendo que es Dios quien los mueve. En eso consiste el ocasionalismo. Sin embargo, los objetos tienen atributos y características que los definen. Si decimos que no se mueven por sí mismos, estamos negando la definición de aquellos objetos. De acuerdo con Al-Ghazali, ningún cuerpo deja su lugar de manera natural. Es decir, la piedra no se dirige hacia abajo si yo la levanto, porque, digamos, no deja su lugar de manera natural. Algo más la está empujando, y ese algo más es la voluntad de Dios. No obstante, esto es falso, pues el movimiento circular, por ejemplo, del cielo no busca alejarse de su comienzo, sino que busca girar por sí mismo, y por lo tanto el movimiento del cielo sería natural y no voluntario en el caso del cielo. Y lo mismo va para todos los objetos que existen en la naturaleza. La piedra, el fuego, esos son movimientos naturales, no son movimientos de Dios, no son movimientos de Dios. Entonces, en esto consistió el libro 14, que es la discusión acerca del cielo. Claro, el cielo será el movimiento del cielo natural. Al-Ghazali dice que no, hay algo más que lo debe mover, eso es Dios, y que obviamente nada tiene un movimiento natural, sino que todo es movimiento, es un movimiento voluntario, pero en la voluntad de Dios, no en la voluntad de la misma cosa, ¿no? Vamos a ver más sobre el cielo en el próximo libro, que es el libro 15, que es el movimiento del cielo. El movimiento del cielo, de acuerdo con Al-Ghazali, es causa del creador. El creador hace que el cielo se mueva. Claro, si tenemos la teoría del ocasionalismo de Al-Ghazali, todo lo que se mueve es gracias al creador. Averroes dice que esto no es cierto. Dice que el movimiento del cielo es solo consecuencia del efecto del creador
Y no es un movimiento voluntario, sino que también es natural, lo que habíamos quedado en el libro anterior. El movimiento circular, en todo caso, sería una especie de tratar de asemejarse a Dios, por lo que también sería tomado como un acercamiento a Dios, no físico, pero cualitativo, eso sí. Pero este movimiento que hacen los planetas, que es, digamos, circular, no es un movimiento voluntario, es un movimiento que estos planetas tienen simplemente. Al-Ghazali dice: si fuera que el cielo busca la perfección de Dios, entonces el resto de los animales tendría que hacer lo mismo. Por ejemplo, el hombre tendría que intentar estar en todos lados a la vez, lo cual es imposible para el hombre, ¿no es cierto? Cierre de la cita de Al-Ghazali. Bueno, el hombre, en todo caso, es obediente. El hombre es obediente. El hombre hace lo que Dios le pide. Claro, no lo hace todo el tiempo, pero hace las cosas quizás más fundamentales. El hombre cuida de su casa, cuida de su familia, alimenta a sus hijos, etc. Todas estas son manifestaciones de obediencias a Dios. Y además no debemos olvidar toda la obediencia que el hombre da a Dios a través del Corán. Por lo demás, Averroes cita un pasaje del Corán y dice: no camines orgulloso en la tierra, no puedes atravesar la tierra y no puedes alcanzar las montañas en altura. De aquí que Averroes sea tan categórico con Al-Ghazali al demostrar que los hombres sí son obedientes con Dios. En este caso, podríamos decir perfectamente que de alguna manera el cielo hace lo mismo. Es obediente con Dios. Ahora dice Al-Ghazali: por lo demás, si el cielo siguiera las direcciones de Dios para alcanzar la perfección, entonces ¿por qué no se mueve por todos lados? Si carece de movimientos, entonces no puede ser perfecto, ya que carecer es imperfección. Este argumento es totalmente sofístico al intentar tornar el problema a otro argumento. Al-Ghazali dice en un momento que el movimiento del cielo no quiere seguir la perfección de Dios, y luego dice que la perfección es girar en todos movimientos. Y ahí, claro, ahí se cae Al-Ghazali. ¿Por qué no se gira en todos movimientos? Cuando al principio dijo que el cielo que sí gira ¿no es cierto?, en un movimiento circular, ¿por qué entonces no lo hace para todos lados? ¿Quiere decir esto que para todos lados es más perfecto que girar en círculos? Esa es la pregunta que se hace a Averroes. Por lo tanto, el movimiento del cielo es un movimiento natural, por cierto, natural, y que busca asemejarse a la perfección, a Dios. Pero no es que Dios, ojo, esto es lo que quiero recalcar, no es que Dios esté moviendo el cielo. El cielo tiene su propia naturaleza. Vamos entonces con el libro 16, que son las almas del cielo y los particulares. Las almas del cielo y los particulares. ¿Qué quiere decir esto de los particulares y las almas del cielo? Bueno, las almas del cielo son los ángeles, son los querubines, son todos aquellos. Al-Ghazali nos dice que los filósofos decían que estas almas del cielo en realidad son pura intelección. Son pura intelección. Pero Al-Ghazali nos dice que son representantes de los seres superiores. Pero sin embargo, si fueran representantes de los seres superiores, entonces estos seres tendrían cuerpos y otras cosas sensibles. Estaríamos hablando de alas, de cómo se los representa. Y esto no sería posible, pues estos seres superiores no necesitarían cuerpos. Los filósofos estarían en lo correcto, de acuerdo a Averroes, en que estos son pura intelección. Son pura intelección. Del cielo proceden los particulares del mismo, es decir, los ángeles, que son representados a través de la imaginación. La imaginación es necesaria porque implica un modelo universal que pronto se hará particular, y si esto es así, entonces tendríamos, aparte del hombre, otros animales que podrían tener imaginación, como por ejemplo
las abejas o las arañas. Sin embargo, en el caso del cielo es diferente, porque el cielo es universal. Los universales conocen a los particulares, pero no individualmente. No individualmente, sino que en conjunto. En conjunto. Por lo tanto, la intención de los universales es conservar los particulares en tanto especie y no en tanto su existencia. Por lo tanto, tienen que tomarlos como conjunto. Tienen que tomarlos como conjuntos. En ese sentido, claro, tendría una característica doble el conocimiento de los universales. Sería universal porque se conocen a ellos mismos, pero también particular. Pero ojo que no en particular de una sola persona, sino que de todos en conjunto. Ese es el conocimiento de los particulares, con respecto a los particulares. Vamos entonces al libro séptimo, que ya es lógica y razonamiento. Lógica y razonamiento. En esta parte, Al-Ghazali dice algo totalmente controversial. Dice que la relación entre existentes y no existentes verdaderamente no existe. El hecho de tener sed no implica beber, ni el beber la sed, ni la satisfacción el hambre. Solo está en manos de Dios que el hombre tenga sed o que tenga saciedad. Fíjense que el ocasionalismo sigue presente. El ocasionalismo sigue presente. Es decir, usted no tiene sed porque usted tenga sed, sino que usted tiene sed porque Dios le ha dado sed. De hecho, llega a decir Al-Ghazali, el fuego no quema el algodón por voluntad, justamente porque el fuego es un elemento natural, como el fuego no quema a propósito. Entonces, es Dios quien interviene en la causa de que el algodón se queme. Ahora, claro, si nosotros decimos que Dios, volvemos al mismo argumento, si Dios es la causa de que las cosas pasen, o de que la voluntad de las cosas tenga cierto asidero, entonces se niega la definición de toda la naturaleza y de la más pura evidencia. Es decir, el fuego no quema porque tenga tal y tal característica, sino que el fuego quema por voluntad de Dios. El fuego, por lo tanto, ni siquiera podríamos hablar de fuego. Podríamos hablar de cualquier cosa, que es ese material, ¿no es cierto?, que tiene un calor excesivo, ¿no? Por lo tanto, Dios es la causa, sería la causa específica de todas las cosas, y ninguna cosa sería causa eficiente. Tendríamos que decir que todo está unido y nada es causa suficiente y eficiente excepto Dios. Ahora, la negación de la causa, la negación de que existan causas, implica la negación del conocimiento. Y si se niega el conocimiento, nada puede ser realmente conocido, y por lo tanto todo sería una opinión. Es decir, que el fuego queme, en realidad sería tremendamente relativo que el fuego queme. Si nosotros tratamos de definir el fuego y darle una característica como es el de quemar, si es la voluntad de Dios, entonces tendríamos que poner en todas las definiciones, es la voluntad de Dios que el fuego queme. Por lo tanto, sería muy difícil, ¿no? Sería muy difícil hablar en esos términos. Una cosa es hablar de las causas de los seres y la otra es hablar del principio, sobre los principios de cada uno. Todo aquello que tiene conocimiento es capaz de actuar con elección. El resto solo actúa por una vía natural. Dice Al-Ghazali, Dios interrumpe cada evento de la vida diaria. Interrumpe cada evento de la vida diaria. Si esto no fuera así, entonces los filósofos tendrían que explicar el fenómeno de los milagros que han hecho los profetas, milagros que ocurren en contra de la naturaleza. Y claro, aquí Al-Ghazali está anteponiendo un argumento muy bueno. ¿Qué ocurre con los milagros? Los milagros van en contra de la naturaleza. Que alguien pueda cruzar en el fuego, pueda caminar en las brasas, son cosas que van en contra de la naturaleza.
Por lo tanto, entonces, ¿cómo explican los filósofos estos fenómenos milagrosos? Bueno, si fuera así, si fuera que Dios hace esto, entonces ningún ser podría ser descrito y sus actos no serían absolutamente desconocidos. La definición de verdad tampoco se podría lograr si consideramos que la verdad es aquello que se remite concretamente a la realidad. Los milagros, dice Averroes, son la consecuencia del conocimiento de Dios sobre la naturaleza. Estos son posibles cuando estos dos se unen en la realidad. De ahí que sucedan milagros, es decir, cuando el conocimiento de Dios se une con la naturaleza. Ahí ocurren los milagros. Pero la naturaleza tiene una independencia, tiene una autonomía, tiene sus propias causas. No es Dios todo el tiempo quien va causando, ¿no? Cada elemento, cada objeto funciona bajo ciertas condiciones. El fuego puede quemar siempre y cuando se reúnan todas las condiciones para que pueda quemar un objeto. Cuando se habla de los casos de los milagros, no hay más que aceptarlos como una excepción para aquellos que se les concedió la profecía, Dios con la naturaleza. Por lo tanto, todo lo demás sigue el curso natural de las cosas y tal como Dios lo había creado, porque hay que poner eso en la discusión también. Al-Ghazali no es un ateo, no es un ateo, para nada es un ateo, es un creyente, cree en Dios, cree en el Corán. Solamente que tiene la profunda convicción de que Al-Ghazali está equivocado con sus planteamientos. Y así terminamos el libro 16º, 17º, la lógica del razonamiento, para adentrarnos en el libro 18º, que es el espíritu del hombre. Y empezamos con lo siguiente, empezamos con las facultades humanas. Por lo tanto, tenemos el alma animal, todo lo que tiene que ver con los instintos e impulsos que tiene el ser humano tiene que ver con el alma animal, además de algunas capacidades menos certeras como la fantasía o la imaginación. Por lo tanto, tenemos que en la facultad animal hay moción y percepción, en la facultad de moción hay apetencia. Claro, si yo me quiero mover tengo que tener una cierta apetencia. En la apetencia hay deseo e ira. Y tenemos también la facultad perceptiva, que es la externa o interna, y finalmente la percepción externa, exclusivamente externa, que son los 5 sentidos. Pero también hay una percepción interna, que es la fantasía, la estimación, la imaginación sensible, la retención y la memoria. Todo esto corresponde al alma animal. Vamos a ver entonces el alma racional. Las facultades de esta alma son dos. Está la facultad teórica, que está relacionada con la especulación, que trata de aprender las cosas que están libres de la materia, espacio y dimensión. Y la práctica, que está relacionada con el movimiento principal del cuerpo y sus coordinaciones. De esta forma, el alma tendría dos planos en cuanto a su capacidad teórica: especulación y el mundo de los ángeles. El mundo de los ángeles. Las facultades del cuerpo deben ser receptivas a toda la influencia teórica. En ese sentido también tenemos la cognición humana. Y aquí es cuando vamos a ver lo que dicen los filósofos. ¿Qué dicen los filósofos? Que la cognición humana reside en el alma humana. Esta no es infinita y además son unidades indivisibles, y si esto es así, entonces el sustrato de estas también será indivisible. Sin embargo, todo cuerpo es divisible. Si esto es así, entonces el sustrato de la cognición no es un cuerpo. Y lógicamente se puede demostrar con un silogismo. Premisa 1. Si el sustrato del conocimiento fuera un cuerpo divisible, entonces el conocimiento subsistente en él también lo sería. Premisa 2. Pero el conocimiento subsistente no es divisible. Conclusión: por lo tanto el sustrato no es cuerpo. Esto no ha sido más que una presentación de lo que Al-Ghazali pensaba de la teoría de los filósofos. Es decir, todo lo que acabamos de decir es lo que Al-Ghazali presenta como la teoría de los filósofos. De hecho,
Al-Ghazali dice lo siguiente, veamos. Los filósofos dicen que cada parte de un sustrato está relacionada con cada parte de la materia, pero esto no es así. Esto se debe a que la noción del sustrato es algo que comprende un todo, mientras que la materia solo comprende partes. Y si estuviera relacionado, la esencia tendría que dividirse, lo que es absurdo. Cierre de la cita de Al-Ghazali. Lo que dice Al-Ghazali en este extracto no es del todo cierto, pues existen seres que son divididos en dos partes y sus dos partes son vivientes. Por ejemplo, cuando a la lagartija se le parte, la parte que no pertenece a su cabeza aún puede seguir viviendo. Y este es un ejemplo en todo caso que también daba a Aristóteles. También nos tiene que recordar a Aristóteles en sus tratados de zoología. Nuevamente el Ghazali dice, los filósofos dicen que el conocimiento debe estar en un órgano del hombre, y entonces ese órgano sería el conocedor de todas las cosas y no su totalidad. El conocimiento sería un atributo del hombre y que está en la totalidad de él mismo. Cierre de la cita del Ghazali. Más que decir que no reside en una parte del cuerpo, los filósofos querían decir que el conocimiento no es cuerpo o materia en absoluto, no es cuerpo el conocimiento. Por lo tanto, aquí hay una mala interpretación de Al-Ghazali con respecto a los filósofos. Otra cita de Al-Ghazali dice: si se supiera que el conocimiento viene del corazón o del cerebro, tendríamos que decir que la ignorancia no viene en el mismo lugar del conocimiento. Sin embargo, los opuestos no son opuestos por estar en un lugar distinto. Por lo tanto, el conocimiento y la ignorancia están en el mismo lugar, dice Al-Ghazali. Averroes responde, dice, por supuesto, el sustrato es indivisible, pero el conocimiento y la ignorancia no tienen dos partes, es decir, se perciben por un mismo sustrato, pero no están en partes distintas ni tampoco están en una misma parte, son solamente percibidos, Se abre la cita de Al-Ghazali. Dice, nadie es inconsciente de sí mismo. El intelecto pareciera ser una especie de sentido más, pues solo podemos entender que hay un corazón y un cerebro cuando se disecta un hombre. Cierre de la cita de Al-Ghazali. Averroes nos dice, este es un argumento inductivo, por lo que no puede decirse que el intelecto es una especie de sentido, porque los sentidos son solo 5 y están impresos en el cuerpo. Y así terminamos nuestro libro ya número 18 de esta destrucción de la destrucción. Vemos cómo Averroes ya está tratando los últimos argumentos del Ghazali. Ya nos vamos aproximando casi al fin, porque luego tenemos que ver el libro 19, es decir, la 19ª discusión, que trata sobre el espíritu del hombre. Fíjense lo que dice Al-Ghazali en este libro. Dice, los filósofos dicen que el alma puede perecer de las siguientes 3 formas. En primer lugar, perece con el cuerpo. 2, a través de un opuesto que se encuentra en él. Y 3, a través del poder de Dios. Esto lo dicen los filósofos de acuerdo con Al-Ghazali. Es imposible que pueda morir el cuerpo porque el alma está separada del cuerpo. Es imposible que pueda morir por un opuesto porque la sustancia no tiene opuesto. Y es imposible que pueda morir por el poder de Dios porque el poder de Dios no está conectado con el no ser. Esta es la explicación, digamos, que da Averroes, que todos esos 3 puntos, digamos, no están claros y no son coherentes. Ahora, Al-Ghazali objeta que el alma está junto con el cuerpo por la siguiente razón. Al-Ghazali dice, si esto fuera así, entonces Said debería conocer algo que Am también debería saber. Y si Am sabe algo, Said no debería saberlo. Por lo tanto, el alma y el cuerpo tienen funciones que le son propias y separadas. Cierre de la cita de Al-Ghazali. Pero Averroes dice, sin embargo, el alma tiene algo también del cuerpo, porque el alma es la que da calor al cuerpo, ya que el alma es la que da la vida, y la que da la vida es el calor. Esto es una idea aristotélica, pero clarísima, clarísima. Y
de algunos presocráticos también. Heráclito decía que en el calor había vida también. Y esto es, bueno, esto brevísimo, ¿no es cierto? Fue la 19ª discusión de el espíritu del hombre, de acuerdo con la visión de Averroes, refutando a Al-Ghazali. Vamos con el último libro entonces, que es importantísimo sobre todo para la filosofía musulmana. La negación de la resucitación o la negación de la resurrección. Veamos el concepto de resurrección. Averroes nos dice que este concepto no ha sido desarrollado por muchos filósofos, pero bueno, ya por esto nos damos cuenta que parece que Averroes no conoció las obras de San Agustín de Hipona o de algún filósofo romano, porque la resurrección se trata con estos otros filósofos. Lo único que se ha podido recabar de este concepto en el Nuevo Testamento y en los libros correspondientes al Islam es justamente la resurrección, pero solamente en esos libros. Solamente en esos libros se ha podido recabar la resurrección, en el Nuevo Testamento y en el Corán. Los filósofos del Islam consideran la religión como un arte político que se extrae de la inspiración y de la naturaleza. Sin embargo, Averroes nos dice que la religión es obligatoria en la filosofía, pues también conduce al pensamiento y a la inteligencia. No podemos negar la buena influencia que la religión ha tenido entre todos los hombres de intelecto. Por ejemplo, que el Imperio Romano, esto no lo dice Averroes, lo digo yo, que el Imperio Romano de ser pagano pasa a ser cristiano, y que Alejandría se haya vuelto musulmana. Finalmente, Averroes concierta con Al-Ghazali en que los filósofos que nieguen la existencia de la resurrección deben ser castigados, al no poder creer en lo que fue evidente para las mentes más brillantes de la historia. Y bueno, esto es el fin de nuestra destrucción de la destrucción. Y fíjense con lo que termina, es tremendamente importante. ¿Por qué? Porque esto de que Averroes diga que la religión es también un modo de llegar a la verdad, va a tener una doble consecuencia. Va a tener una doble consecuencia, y por lo que va a ser, por lo demás, tremendamente criticado Averroes. Porque, ¿qué trata de hacer Averroes aquí? Trata de hacer o concertar una armonía entre la religión y la filosofía. Una teoría que se va a llamar la doble verdad. La doble verdad. Esta teoría la vamos a ver. La tenemos que ver. Y bueno, consiste básicamente en que Averroes nos dice que tanto la religión como la filosofía llegan a la verdad. Las dos llegan a la verdad. Hay una doble verdad, por lo tanto. La verdad de la religión y la verdad de la filosofía, pero que son unidas. O sea, nosotros vamos a llegar a lo mismo, sea por la filosofía, sea por la religión. Entonces, los teóricos religiosos se van a ir en contra de esta tesis y van a decir esto no es posible, esto no es así, y va a haber un montón de cosas que se van a encontrar y no se van a conciliar. Y por lo tanto Averroes y todos los que lo siguen, los averroístas, van a criticarlo, van a haber una especie de enfrentamiento, y es por eso también que Santo Tomás de Aquino termina con este libro de la contraaverroístas, ¿no? Contraaverroístas. Pero bueno, esto ha sido la destrucción de la destrucción. En resumen, porque lo que acabo de decir fue la parte final. En resumen, La destrucción de la destrucción es un libro que refuta fundamentalmente el ocasionalismo de Al-Ghazali. Es decir, Averroes trata de decirnos en este libro que las causas también pueden ser naturales. Que la causa no es solamente Dios y la voluntad de Dios. ¿Ya? Porque claro, en Al-Ghazali veíamos eso. Veíamos que si usted negaba que Dios
se encargaba de la causalidad de absolutamente todas las cosas, entonces si usted negaba eso, si usted negaba esa causalidad directa de Dios, entonces usted al mismo tiempo estaba negando la omnipotencia de Dios. Y decir que Dios no es omnipotente es un absurdo. Por lo tanto, este argumento que parecía muy fuerte y parecía tener un callejón sin salida, Averroes nos dice: no, señores, la verdad es que las cosas naturales también tienen sus causas, no son necesariamente ocasionadas por Dios. Por lo tanto, terminamos esto, chicos, terminamos esto y nos vamos a ir con el otro libro de Averroes, que es La armonía entre la filosofía y la religión. Bueno, chicos, y eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga su aporte voluntario a través de PayPal o a través de la red social Patreon, donde también puede hacer su aporte voluntario. Que esté muy bien, cuídense, chao.